I'm one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Buena. 6 de la tarde del viernes, la mejor hora del día, el mejor momento de la semana. Arranca Playstream. Días solo que los extrañé. Que no vine y ya los extrañé. Así que. Tarjeta. No, lindo Marden. Pará, están las tarjetas ahí. Si tuviéramos tarjeta. Una amarilla. Pará. Amarilla. Quiero decir una cosa. Apareció igual, apareció. Hasta el viernes pasado era el único con asistencia perfecta en este programa. Así que creo que no sé si la amarilla Entonces, ¿qué vamos a corresponde. percibir? Es la última, ¿viste? Como si fuese la última. Esa, Una más. la próxima es tarjeta. Bueno, ¿cómo Maca? ¿Cómo estás? Bien, todo muy Muy bien. matera hoy esa Maca. Estoy muy últimamente estoy muy matera. ¿Sí? Sí. ¿Quién es matero? Andrés también es Sí, matero. re contra. Yo también. Sí. Yo cero. ¿En serio? ¿En serio? No tomo mate. Les voy a pasar Café. mate si quieren No porque tomo. ya me ¿Está bien, Lucho? Lucho también. Café, ya me té, reclamaron nada. que Juan tomo no es mate muy sola. matero. Juan Pablo no. Mate No. cocido. Socialmente, Matero bien. En tu casa no, tampoco. ¿Y con la bebida alcohólica también? Con el... No preguntemos más todavía por la Está contento con los 3 puntos de Almagro. Ganó Almagro, Está ganó contento. Almagro. Y aparte logró algo Juan Pablo, que es una cosa bastante particular. Hace, no sé, hoy terminamos nuestro segundo mes y medio más o menos, y evangelizó con Almagro. Sí. De repente en el grupo que tenemos de WhatsApp no se habla de la selección argentina ya más, no se habla de Boca y de River, que ahora vamos a hablar bastante. Se habla de Almagro, se comenta lo de Almagro. Andrés empezó a mandar gol de Almagro y mandaba Lo mensajes. vi. ¿Pero No qué terminamos, pasó? querido. Suele pasar, es un club muy simpático y atrae mucho. Se deja querer. ¿Cuándo nos convertimos en eso? No, y bueno, no. Ese, ¿podés decir algo? Nos poseyó el espíritu de Juan Pablo, me parece, porque la verdad Es más, que vos dijiste- todos los fines de semana se sabe que juega Almagro contra quién, es increíble. Vos dijiste que nunca había faltado hasta hoy. Creo que Almagro nunca faltó hasta hoy. No, Tal es cual. verdad. Se habló una vez. Cuando no estuvo Juan, estuvo la palabra Almagro. Está Luciano, está Cristian también, los chicos de LC7 que hoy van a estar también y es un momento muy especial que vamos a charlar con ellos. Está Eugenio que vino hoy para hablar un poquito de los equipos argentinos en las copas. ¿Qué tema, no? señor, sí, señor. Equipos argentinos en las copas. Bueno, quiero saludar al Control primero, antes de habilitar el chat también. Control, ¿está listo? ¿Está preparado? Necesito Control ahí activo, ¿eh? ¿Puede ser? Estamos Vamos, chef. activos, Ellos estamos gritan que sí. activos. Y necesito chat activo, así que dale. Los que están del otro lado empiecen a escribir. Porque además el señor Andrés Codopseca acaba de prometer un... No para hoy, sino porque le elogiamos la pelota nueva que La trajo. sorteamos el viernes que viene. Pelota nueva de Umbro. Mirá qué alegría. Linda. ¡Vamos! La sorteamos el viernes que viene, se va. Aparte con los colores de Qué linda. Argentina, Muy linda. Hermosa. con el 26, no pueden participar los integrantes del No, Playstream. no. Eso ¿Cómo lo que no? decía ¿Cómo el que no? capitán. Ni siquiera con nombre falso. Eso lo decía el capitán. No empiecen con nombre falso. Con No. alguna cuenta truchita no ahí que puede- todos debemos Podemos- tener alguna cuenta Vamos a sacar trucha una ahí. foto el viernes, la subimos a las redes y que escriban también. Mirá qué buen tema. ¿Vos tenés alguna cuenta? Hacemos eso. Me ha quedado del pasado alguna cuenta trucha, sí. Hay un Ya montón- ya no la uso, obviamente, pero Hay un montón de cosas de marca pasado que hay que ahí. empezar a descubrir porque son maravillosas. Bueno, hay algo que pensé, ya se los dije a los chicos, voy a volver otra vez con el tema. En 3 viernes es mi cumpleaños, el 21. Podríamos Otra vez, ventilar estamos todo lo hablando que de quieran. esto. Ay, no seas envidioso. ¿Quién dice en 3 semanas Claro, cumpleaños? falta un montón aparte. No Pero mañana, en pero 3 porque, semanas. porque cae viernes y a mí posta me pone muy contenta compartirlo con ustedes. Ah. ¿Te gusta cumplir años? Sí, me gusta. Ahora me siento ya un poco Porque sos vieja. joven. Como que no quiero ya seguir cumpliendo, pero ¿Podemos sí decir me cuánto gusta. cumplís o no? Sí, obvio, 29 cumplo. 29. Como los gnocchi. Bueno, bueno. Ese es el más joven, ¿no? Yo tengo 25. Claro, Sí, ese el es 5 el de más agosto chico. cumple 26, tampoco que sea. Ah, mira cómo sabe el dato. Porque me lo dijo Le hace dije un ratito. recién, Bien. literal. Me estaba hablando de su cumpleaños, me preguntó ¿cuándo cumplí O vos? sea, primero, ya, el tuyo es el jueves. Ahora, sí, No, el miércoles que viene. Miércoles, o sea, ¿Qué vas a hacer? Ahora, si cumplís años, no tenés. ¿Cómo es la historia? viernes festejo, algo. traemos. Bueno, algo traemos, algo Vamos traemos. a poner No, eso. yo le voy a traer la torta porque a Mel le trajimos una torta. Un beso grande. Ah, ¿traes a vos? Mel. Sí. Bueno, joya. Un beso, y a Cris también, festejamos el cumple de los dos. Un beso grande a Mel y un beso grande a Nico,
Ahí te quemaron en el chat. Te están Sí, ya no hay quemando. tarjetas. Te crucé en Mar del Plata comprando. No, este no voy a entrar en ese. No, la verdad que Pero no no. lo saludaste. Te Sí, quemaron. un abrazo al que lee Ah, el esto. que lee Topu. No te saludé. Bueno, me hubieras saludado a mí. Yo no estaba comprando eso que decís vos. O sea, no compré eso. Pero no importa. Bueno, hubo gente en Mar del Plata porque yo estaba... Ahora me agarra nostalgia. Pensaba que hace una semana estaba ahí en Mar del Plata. Oh. Ahora dejé de extrañarlos. Soltá, como Y me empecé a dirías extrañar vos. Mar del Plata. Pero claro, me miraba medio raro ahí cuando estaba charlando con ustedes. Y bueno, yo después les decía, métanse, miren el programa. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo la pasaste? Muy bien, la pasé bien. ¿Descansaste de nosotros? Un poco. De laburo Principalmente de también. mí, que me ves todos los días de tu, Sí. tu vida. Oh, Básicamente. Qué Imagínate suplicio, eso, ¿no? qué Sí. suplicio. Bueno, ¿qué suplicio está haciendo el arranque de temporada para River y Boca? Sí, Ah, se agarra la cabeza. no son tan buenos días, la verdad. Pará, decí que Boca ayer pasó por penales. Un beso a Marta Méndez, que ahí se sumó también al chat. Decí que Boca pasó por penales, porque si no era difícil establecer quién de los dos estaba peor. Porque la verdad, River perder 3 partidos seguidos. Parece mentira que hace... 4, si querés. 4 con Con la final. con la final de Belgrano. Hace de 2 semanas estábamos acá que estaba por jugar River de Copa Argentina. ¿Se acuerdan que estábamos No, previo a la no, final? Creo que ese mensaje tuyo no fue muy positivo. Ese. No se me dio. Es increíble porque yo siento últimamente que River puede perder con cualquiera. Te da la sensación de que las únicas alegrías que puede darte River son las tristezas de Boca. Sí. Ay, chico. Y ni siquiera Primero, tuviste. No, el mercado de pases incluso uno diría en la previa que fue bueno, pero después terminás viendo cómo juegan y no sirve para nada. Gastás millones y siguen jugando lo Hay que mismo. alinear las patas de la mesa. Pareciera estar como en una situación donde es difícil encontrar la salida. Porque no es solo está jugando mal y Esta es y una no pata- gana. Esta es una Sí. pata de la mesa. No es solo eso lo que le está pasando. Está pasando cosas mucho más graves, mucho más jodidas. Da la Cosas que no sensación se entienden. no hay comunión dirigente, cuerpo técnico, no hay comunión Cantilo. dirigente, plantel. Están los muchachos. Yo creo que la torpeza esta de llevarte 15 tipos profesionales, muchos que los compraste hace menos de un año por un montón de Sí. guita, algunos de ¿Sabes verdad que se notó rozando mucho la mal? falta de respeto, porque son el caso de Pesela es el más común, porque es un pibe del club, un pibe que Sí. surgió en el club, volvió como campeón del mundo. Es muy llamativo que gente de fútbol cometa una torpeza tan grande como esa. Vos fuiste a jugar contra Aldo Civi, Copa Argentina, con menos suplentes de los que podías llevar, teniendo profesionales apartados. Eso no tiene sentido, porque si te sale bien nadie habla de eso. Ahora cuando te sale mal, decís, y si hubiera habido 4 de estos muchachos ahí, capaz que hacías un Aparte, cambio. cualquiera que más o menos conoce el ambiente del fútbol, nosotros tenemos muchos amigos que nos cuentan historias vinculadas a planteles, dirigentes, etcétera. No hay nada peor que rompa más el clima que cuando vos sacás a un tipo o 2 tipos importantes y no cuando se van del club, porque si se van del club ya Sí. está, no es problema. Obvio. Ahora, si los tenés ahí tipo satélite que están y no están, y cuando te va mal todos piensan en los que están afuera, y Porque acá hay lo sacaste a amistades, 1 o 2. y hay amistades, Sacaste a Juan, 15. Hay amistades. Y después le quiero preguntar también, ellos que Vamos a saben hablar más con que- Lucianito que de esto. nosotros. ¿No se deprecia también el valor de un jugador Por estando supuesto. apartado y entrenando Pero ni solo? hablar. Se habla de que lo quieren vender, pero ¿cómo No vale vas a nada, vender? Ir a hoy. comprar, 15 sabe que jugadores. lo tiene para sacarlo por menos de lo que hubiera valido. Bueno, hoy, me imagino. hoy ¿eh? cierra el libro de pases y No sé. hay varios revoleos dando vuelta y seguramente algunos... Bueno, Salas parece que se va a préstamo, sigue la Mendoza, dicen que apareció Vélez y puede llegar a quedarse con alguno de esos, pero River algo tiene que hacer con esos futbolistas. No, el tema es que si no tienen, o sea, están apartados, ya directamente es muy difícil sacarlos del club. A menos que terminen su contrato dentro de poco, que ni siquiera es el caso, No. porque Salas entró hace un No, año. pero dalos más o a menos. préstamo, hace algo, no los tengas ahí. Sí, a préstamo, hace está un bien. mes y medio vos tenías Galopo, Vera, Moreno, Juanfer. Sí. ¿Qué hay mejor ahora que lo que te dije? Correa, ponele. Sí, Entonces, sí, por como eso. que vos decís, Sí, yo vos creo que tenías algo el único para- caso diferente es el de Juanfer, porque ahí sí veo que es una decisión del técnico. Sí, a Codé no le y gustaba. personal también, quizás de Juanfer también. Yo Pero lo ¿por que qué no me- jugaba ese? A mí lo que me parece a raro es Codé que nunca hay- le gustó mucho Juanfer. Sí, pero es el único que te hacía ganar los partidos últimamente. Pero Desde que fíjate, agarró Coudet es el único que pero metía la fíjate pelota que en el área. partido con San Lorenzo
termina siendo el partido que da vuelta a El River. pase de Juan. Fue fundamental Juanfer, y a los 2 partidos siguientes no jugó. No jugó la Sí, final, sí. no jugó. Jugó 10 minutos. Entró en Claro, calor por de eso. zapatillas. ¿Te Claro, acordás? sí. Indudablemente no era un jugador No. de su gusto. Pero el resto, también está esta tensión de decir, Coudet dice, yo no tengo nada que ver, lo sacan los dirigentes. Esa Ahora, dura también, ¿eh? el técnico de River no va a tener la espalda como para decir, hey, esperen, por poner cualquier ejemplo, Yo que a este los hasta a Galopo déjenmelo porque no tengo uno mejor. No, 8 pero goles aparte, en el 2026. Eso 25, pasa perdón. un montón, porque hay un montón de jugadores. Por ejemplo, el otro día se lesiona Acuña y entra el pibe González, que el pibe González a mí en lo personal me gusta mucho, pero no Sí. es 3, no juega de 3. Y no teníamos un 3 Mirá la cara del suplente, Chacho, por además de González. Y tenés a Viña apartado, que Viña lo único Ese, que hizo te pones fue 1-0 estar a la abajo y altura. el cambio es Pereira, que pobre chico tuvo que entrar a... Ese es el tema. ¿Sabés qué decís? No, bueno, el primer partido de River en el campeonato, con todo respeto porque son futbolistas Barraca, ¿no? profesionales, el mediocampo de River jugó con Tomás Galván, que es un Silva, jugador que Pereira, todavía Herrera. no terminó de enamorar, no es un futbolista consagrado ni mucho menos. Vera, Silva. que es un chico que apenas no llega a 10 partidos en primera, y Pereira. Presentar Con un equipo como Barraca que te va a morder en el medio, pero además, que es lo que mejor hace. un equipo como River, primera fecha del campeonato, y presentar ese mediocampo con el presupuesto que River maneja a nivel Sí. mensual. Además, volvamos a lo anterior. Cuando empezó el mercado de pases, el presidente había dicho que iba a apartar 15 jugadores y que iba a hacer un mercado de pases agresivo. ¿Cuál es el mercado de pases agresivo? Traer a Correa, que Sí. me parece una de las mejores incorporaciones de los últimos años en River. Seguro que es crack. Pero después, ¿cuáles fueron? Otamendi. Traer a Borré, Muy sí, bien. pero Otamendi viene porque Porque él él quiere quiere, venir. no Sí. porque hacen una movida Bueno, Borré, de Beltrán. inteligencia. Pero Borré te parece un jugador que después de tantas veces Y que hoy dijo que sé, no, sí, hoy no sé. te va a salvar. O sea, y aparte no incorporar a nadie en el mediocampo. Vos tenés a los mismos de antes, que sigue jugando Fausto Vera, que va a seguir jugando Aníbal Moreno, que incorporó a los pibes. Igual te digo, hoy creo que la solución, porque Chacho el otro día dijo van a venir 2, 3 o 3, 4 4 más. No sé si es esa la solución. Yo Creo que es tampoco un lo tema sé. más de fondo. Pero de O sea, verdad van a venir 3-4 más. Y Porque bueno, ahora sumamos al chico a Andrada, Andrada, de Vélez. hoy llegó, sí. Ahora, Sí. ¿te diste cuenta que Tampoco le vas a pedir a Andrada que River un no pibe de le sale 18 bien años la llegue y te vuelta solucione de- todo. La vuelta de los ex no le sale Pero bien. no, pero hace rato que no le sale bien. Y vuelven a traer como re. Ni la vuelta de Gallardo le sale bien. Personalmente, Beltrán me No parece le que sale es bien un buen tampoco. 9 igual, ¿eh? Entonces los ex- Beltrán sí, pero también la desesperación en la que está River hace que pase esto. Beltrán todavía no estaba listo a la cancha. Correa llegó, se bajó del avión y entrenó Eso a la es raro, cancha. eso es Es la raro. Otamendi desesperación. llegó de jugar el Eso es Mundial. raro también. Pero Y ¿por Montiel, qué? que parecía que había salido en la final del Mundial lesionado, a la cancha. ¿Por qué pasa esto? Porque Chacho mira al banco y tiene 17 pibes y tiene 15 jugadores apartados que con experiencia y todo no pueden jugar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Yo no tengo idea por qué. Porque ¿cómo vas a apartar 15? O sea, algo tendrá que haber pasado, algo grosso, Es raro. como para que 15 jugadores que yo, Ojo. incluso, si es por rendimiento, me decís, por ejemplo, Viña nunca jugó mal. Yo no lo vi jugar mal a Viña, porque le tocó jugar pocas veces y las pocas veces que jugó, cumplió. Sí, además, yo creo que hay dos cosas, hay un par de confusiones en general, en la confusión en la que entró River, quiero decir. Hoy estamos en esta, y no es solo de River esa, es para todos los clubes, en esta desesperación y en esta locura de que los hinchas pretenden todo ya, rápido y con éxito Pasa que- inmediato. Tal es así que yo recuerdo casos como el de Vélez. Vélez sale campeón con Quintero. A las 3 fechas le gritaban que se vayan todas, a las 3, 4 fechas Sí, de otro torneo. pero En fue- Platense, que sale campeón, no salió campeón nunca en su vida. ¿Sabes En qué le está Platense, haciendo mal a al River? torneo siguiente, lo silbaban. Bueno, Entonces, pero el los hincha- Quinteros, por ejemplo, en Vélez fue distinto. Las pero- redes pero- sociales le hacen mal a Bueno, a por eso River. vuelvo a esto. A mí me parece que la dirigencia cometió el error de dirigir de acuerdo al humor de los hinchas. Los medios colaboramos también, las redes ni hablar. Vieron que todo el año pasado era escuchar cómo era la formación de River para ver a quién silbaban más, a quién aplaudían menos. Y entonces hubo jugadores que, porque los silba algunos hinchas, porque no son todos, No, obvio, se tienen que ir. obvio. Borja fue un caso también. Y después no tuvo Juan, ningún 9 que la hiciera tanto canción como más Borja. escuchada el año pasado en las canchas era Jugadores, Sí, o a sea, todos. Mirá, Pero, a esa locura entramos el último Te semestre. digo una cosa. pero le cantaron jugadores a Belgrano, Sí, sí, que sí. después salió campeón. Te digo una cosa, creo que fue mediados de 2014, River ficha al Piti Martínez. El Sí. Piti Martínez era el jugador más puteado de todos, porque no sé si esperaba mucho, pero
Le costó el primer año. Jugaba realmente mal. Y después termina saliendo bicampeón de Libertadores y termina siendo No hay de paciencia. los héroes de Madrid. O sea, es lo que pasa también, que los jugadores no tienen el tiempo para acomodarse. A No, ver. pero se vive así, se vive así. Es como Hoy se vive así. la Hoy se vive así. Está bien, pero la gente lo puede vivir así. Ahora, El dirigente no puede ir Claro, al el ritmo dirigente del, no del- puede, del- se ve que el del dirigente no hincha. está preparado para eso. Ahí, aparte, también. el hincha no ve lo que pasa dentro del club también. Hay que tener en cuenta eso. No conozco más de lo que leímos y conocimos, pero traer un manager que viene de otro país, Claro. que no conoce al fútbol argentino, teniendo Que dentro del arreglar club algo ya, y teniendo dentro del club a figuras importantes que están ocupando ese rol, como Enzo, como Poncio. Los dirigentes no hablan. Todo raro, de River, No habló nadie. El que habló fue Chacho, ¿no? Sí. Y el Vasco. Pero porque no le queda otra. ¿A los dos juntos están para escuchar? Bueno, a ver, escuchemos a los dos técnicos, el de River y de Boca, en esta situación, la verdad, rarísima del fútbol argentino, de tener a los dos equipos más grandes, con más presupuesto, con más público, con más todo, en una situación complicada. Tengo claro el lugar donde estoy y que River no te da tiempo lo ni escuchamos. margen. Hay poco tiempo y poco margen. ¿Alguien sabe leer los Que me labios? ponga una pistola Ahí en la está. cabeza. Siempre dije tengo claro el lugar donde estoy y que River no te da tiempo ni margen. Hay poco tiempo y poco margen. No es que me ponga una pistola en la cabeza. está despidiendo, pero, che? pero es la realidad. Siempre digo que es tiempo y trabajo, que están llegando jugadores buenos, que seguramente River va a traer muchos jugadores más. Necesitamos 3, 4 jugadores más en distintas posiciones donde tenemos muchos juveniles. Teníamos que pasar, no me ha gustado la manera. Este es el Hemos Vasco después de ayer. Después de los 10, Muy 15 honesto. minutos del primer tiempo, el rival fue superior y sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir. Siempre dije, No lo dicen muchos técnicos, lo dijo No, el Vasco. no, ¿eh? me gusta que sea así, ¿eh? Sí, viste que los técnicos Muy siempre, bien, bueno, muy bien. ganamos, era lo importante, teníamos que pasar. Muy No, bien. se hizo cargo. Muy bien. Y Chacho, ¿está poniéndose plazos él? No, yo creo que habla más del lado de que es verdad que se lava un poco las manos de decir, muchachos, a mí me están sacando 15 jugadores que no puedo usar, esto no depende de mí. No sé, yo no creo que tenga un plazo. Hay muchos que dicen ciclo cumplido, para mí, El de Chacho ya. ni en pedo. Para mí, ni en ¿Cómo pedo. habrá caído 3 la meses dirigencia son. el día que dijo, esto Es no- fuerte. Sí, pero viene a jugar 3 meses nomás. De ¿Cómo habrá esos caído la 6. dirigencia? El día que dijo, no, eso No, pregúnteselo yo no tengo a nada que ellos. ver. Y no, viendo le cayó. Esa fue dura. Es muy ¿eh? torpe la Esa es decisión de no haber pensado que si los resultados no acompañaban, ¿qué haces con 15 tipos corriendo Muy en torpe. una cancha auxiliar? Llamativamente Aparte, torpe Esos de tipos sueldo. son una amenaza, esos tipos tienen que entrar, tienen que jugar porque no están, es una bomba de tiempo eso. Que encima Es reciben un costo visitas de altísimo. los que están entrenando, ¿viste? Que se sacan fotos, porque son amigos, y es lógico. Sí. Juan, es lógico. Hoy en día, ¿cuántos equipos tienen un 4 como, por ejemplo, no sé, Fabricio Bustos? No, y Está además, apartado. y además el 4 que trajeron, ¿Pero cuánto se llevaría? el Racing uruguayo Giovanni Independiente? González, la Sí, verdad, lo escuchamos. hasta ahora no mostró ser un futbolista para jugar en River. Tal vez me tengo que traer mis palabras en el futuro. Sí, bueno, lo que pero. mostró hasta ahora no es un futbolista del nivel de River. Que eso es algo que le está pasando a los dos equipos, ¿eh? Tanto a River como a Boca. Es como que hoy pareciera que es muy fácil para la apuesta de traer un futbolista para River y Boca. Son camisetas pesadas. Son camisetas bravas para dársela a un futbolista con poco recorrido. 100%. Incluso en River, llega Mauro Arambarri, que es un jugador uruguayo. No es un jugador ni de selección. Viene de jugar en Getafe, que peleó la permanencia. Sí. Es un jugador de más de 30 años. De verdad es un... Antes, el otro día lo hablábamos con respecto a Boca y la búsqueda del 9, que también vamos a hablar de eso. Boca buscaba a Pacerini, Ubita Fernández, está bien, fueron importantes en Belgrano. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a que River y Boca te traiga al mejor jugador del campeonato anterior, pero al mejor. Sí, Traías ¿sabés una qué figura pasa? no traías a un uruguayo de 30 años que vuelve de Getafe, traía a River al mejor jugador de, no sé, de Platense, Defensa y Justicia. ¿Sabés de- qué pasa? de Vélez. Hoy, por ejemplo, al pibe Andrada que lo compramos en Sí. a Vélez, River pagó 6 palos por el 60% del pase. A mí me Te dijeron que cobran- pagó bastante más. ¿eh? Bueno, ese es el tema también, que te cobran una locura por cualquier cosa No, bueno, también. pero... Y sí, ¿cuánto? está llevando Eso- la joyita, ¿eh? Ahí es un chico de 18 Pero, años. ¿a vos te Mirá que parece? pagó 7 por Arambarri, que tiene 32. Bueno, sí, está bien. Por Correa, 11 pagó. 11 por el 60, ahí Pero tiene no, datos. Fue 11 por el 80. Por el 80, Por el porque en 80. realidad 66 más 14 Exactamente. en Premios y sí, sí, más en, que- en objetivos. más impositiva que Claro. otras. River y Boca gastan un montón de plata en fichajes y después parece que no dan la Bueno. talla, o no sé si
Después pasa también que, por ejemplo, fichajes como Lanzini, como otros jugadores que se fueron a Vélez, por ejemplo, le rinden bien. Entonces, sí, bueno, pero eso también es otra presión también. Eso también es distinto. Está bien, pero bueno, ¿vos te parece que Lanzini, Lanzini, justamente, por ejemplo, tiene una presión como para vestir la camiseta de pero River? la gente le tuvo poca paciencia también. Eso es lo que está pasando hoy. Un año y medio estuvo en River. ¿Viste? Y ahora Boca está buscando un 9, teóricamente. Sí, sí. Es que no tiene 9. También Boca. estamos ante esta situación de, en realidad el libro de pase técnicamente cierra hoy. Pero si vendés. Si vendés un jugador podés seguir trayendo un mes más. O sea, vamos a estar capaz que la fecha 15 y los equipos siguen reforzando. Sí. Eso El la problema verdad es cuando cierra en Europa. Claro, Que ahí 31 te sacan de agosto. sacan perdón. alguno que lo tenés en 31 de cuenta. agosto. Claro, ahí viene el tema Sí, también. por eso es el problema del desfasaje, los chicos lo saben bien, el desfasaje del calendario del mercado argentino con respecto a otros mercados. Ahí estás al horno. Obvio. Ahora, ¿a ustedes les parece que el fútbol argentino hoy en día está en general mal o solo River y Boca? Muy raro, es muy raro. Cualquiera porque le gana a cualquiera. está muy parejo. Yo no veo grandes partidos, honestamente. No veo, mirá que tengo mucho cariño por Belgrano, tengo gente muy amiga, Luis Fartime, y Belgrano fue un justísimo campeón del torneo pasado. Pero también me pasa eso. Vos en los 90, vos te acordabas. El equipo campeón vos te lo acordabas. Y casi que te acordabas la formación y te destacaba. Platense, que también es un equipo que quiero mucho. Salió campeón hace un año. Y la verdad es, no queda como un equipo en el recuerdo de que jugaba bárbaro. Y Belgrano ha jugado bien, pero no queda un equipo en el recuerdo como, un equipo de época, que marca época. No, para nada. Y los campeones en general, incluso de los equipos chicos, marcaban época. Hoy no, hoy parece que es todo demasiado parejo, pero obviamente con un nivel bajo. ¿Será también por el sistema o la cantidad de equipos? La forma que se juega. Del campeonato, quiero decir. Igual el fútbol argentino, el otro día lo veía a Otamendi, que Otamendi nos enorgulleció con la selección argentina, la fortaleza física. El otro día a Usmendi le pone el cuerpo, lo tira al piso. Merlo le tira la pelota larga por el costado, le sacó 10. Y vos decís, pero esto es lo... Pero estaba jugando hace una semana... La final del mundo. Marcando a Harry Kane. Marcando a Ferran Torres. Y acá le cuesta marcar a Jeremías Merlo, que un pibe hermoso, pero no lo vamos a comparar con la jerarquía de esos jugadores. ¿Qué tiene el fútbol argentino? Está bueno eso. ¿Qué tiene? Vamos a preguntarle al chat, que ya está participativo. Yo quiero hacer una pregunta. Mirá quién está. Marianito Gelaberre. Dice, tarde pero seguro que tenga lindo programa. Y Tarde, Marta Méndez querido. dice, ñoquis maca por los 29. Banco. El día de tu cumpleaños. Banco, cae viernes. Torta ñoquis. ¿Cómo sería? O traemos ñoquis. Una picadita y después. Igual ñoquis con picadita queda medio raro. Medio raro, ¿no? Sí, medio raro. Bueno, ¿qué ibas a decir? ¿Qué pregunta querías hacer, Maca? Ya me olvidé. No puede dar tampoco la iluminación, boludo. Pero pasó hace 10 segundos, Maca. Capaz que era de paredes, de No, con esto que estabas mencionando, ¿por qué sentís que en el caso de Otamendi podía marcar tranquilamente en el Mundial y ahora, no sé, con jugadores argentinos? Bueno, es una dificultad extraña. Bueno, otro caso en River, también emblemático vinculado a esto, es el de Galarza. Galarza jugó un muy buen Mundial, se destacó. Con otro esquema. Sí, está bien, pero se destacó él como futbolista. Y Alfaro dice una frase, técnico de Paraguay, decían que no puede jugar en River. ¿Cómo no va a poder jugar en River un jugador que juega en el Mundial y juega bien? Claro, por eso. Ahora, ¿qué tiene el fútbol argentino tan difícil que hace que futbolistas que de repente rinden mejor en un nivel que se supone más alto, acá no pueden? ¿Poca qué? Poca paciencia. Poca paciencia. Bueno, eso también, sí. Pero vos decís que la presión de un jugador es la misma que para jugar la Sudamericana que para jugar el Mundial y representar a su país. Y a veces le cuesta más le cuesta más bancarse la presión de los hinchas que tenés todos los días, Ojo el rival lo que dicen todos los días. Sudamericana River, Sí, DIM. Santa Fe. No, Santa Fe, digo. Va a estar duro eso. Bueno, hoy para River está duro todo, Pero porque esa llave además, es picante. Esa llave es picante, sin faltar el respeto a ningún equipo, también lo preocupante de River es que perdió con Aldo Civi, con Barracas, el segundo partido, y con Gimnasia. Son 3 equipos, el fútbol argentino puede salir campeón cualquiera, pero son 3 equipos. En los papeles tienen que ganarle. Están de mitad de tabla para abajo, por lógica. Sí, ¿verdad? Tal cual. No, ese es el problema también. Hoy ahora tiene que jugar con Central. Sí, ahí es una medida más. Esa más pero brava. bueno, y encima allá.
me parece. No, ¿O acá, No, River acá. Ah, ¿sí? 19 News parece allá, lo Boca mismo. News allá. Bueno, No sé qué es peor hoy, No. Para River. Y es el tema también, porque hoy tienen la Hasta hinchada los en 10 contra, los minutos es jugadores. favorable. Hay un montón que quieren que se vaya el Chacho. ¿Van No a sé. la cancha? Yo no tengo entrada. Llévalo, Andrés. ¿Me compras? Vamos, sí, un día. Sí. Hacemos reacción. Por favor. un blog para el viernes que viene. El tema me da miedo, sobre todo Ezequiel me da un poco de miedo el blog de Ezequiel. No, No no. puede salir Sacado de con eso. con el Chacho, ¿no? Porque Andrés lo conozco bien. Andrés no es puteador de jugadores. No, nunca. yo tampoco. En la ¿No? cancha no. Capaz en mi casa lo puteo un poco más, pero en la el cancha sillón no. es una cosa, Pero en la pará, cancha es otra. no digo el ponerte a cantar un cantito, No, pero No, putear individualmente. Tenemos que estar muy mal para putear individualmente. Se pero, putea a los propios, viejo. Nunca. no es lo, Y no sé. no es lo que pasa en el fútbol No argentino. se putea. Estoy de acuerdo con vos, Coincido, Estoy de acuerdo. Los que vivimos todo, hasta la quemada de butacas, entendemos todo. Sí, pero además no se putea nunca. Yo tengo esa filosofía. Yo me enojo mucho con hinchas de mi mismo club cuando insultan. Putean jugadores de Almagro. Sí. ¿Y se lo decís? Sí. Yo también, una vez se lo Sí, dije a he uno. tenido situaciones yo coincido, bien. No, no me gusta que digan si son poquitos, por eso podés Situación hacerlo. media- Al borde de la Eso no violencia está bien física. que digan eso. No, al borde de la violencia física. Si es que No, se Juan. hace, no se hace. No a la violencia. No, nunca me peleo yo, pero era feo. Bueno, ahí está Mati, mirá, Mati Cortés dice, la camiseta de Boca y River pesan los dos equipos todavía no encontraron el equipo titular. Y están lejos de encontrarlo. El tiempo se agota. Ayer Boca, el Vasco hace un solo cambio, Sí, jugando es verdad. mal, y al que saca es a Villa, que es al que supuestamente trajeron como, Para salvar, como sí. figura. Y pone un pibe que casi que le dan vuelta al No partido. sé si los te pibes. pregunté la semana pasada, pero ¿qué opinas del fichaje de Villa? A mí tengo que separar. Yo, Boca Institución, nunca hubiera traído a Villa. No. Por todo Claro, lo que por lo pasó extra como futbolístico. institución. Sí. Como futbolista, me parece uno de los delanteros más destacados, más desequilibrantes del fútbol argentino. Pero yo, Boca Institución, nunca lo hubiera traído a Villa. Y aparte con el jugador, o sea, pensándolo desde el punto de vista del jugador, había clasificado primero a octavo Copa de Libertadores. Libertadores. Era figura del equipo, Coqueteó con River, además. En coqueteó verano con coqueteó River de verdad, y fue a Boca. Que River también me parecía Cosa una, rara. una locura que Sí, quisiera sí. llevar a Villa. Yo creo que es un poco de humo, pero la verdad que para mí es raro el jugador que se haya ido a Boca siendo la figura de un equipo que está hoy en una competición más importante que la de Boca, en un mejor presente que Boca, y que haya tomado esa decisión de volver al club que muchas veces lo puteó. Pero la Bueno. plata que le da Boca no se la da a Talleres. Y no. Pero a veces la plata no es todo. Para los futbolistas sí. Sí, dice Luciano, que conoce bien a los Riquelme futbolistas. habló de la situación de La revancha. Vamos a escuchar para ir, porque Maca ya está insistente con su tema que trajo hoy. Yo no dije nada. ¿Qué toca, ¿qué Conozco. toca hoy? ¿Podés contar de quién vamos a hablar hoy? De Dul. Hay dos, Edul. Gastón Edul. Porque no es Edul, hay uno solo. ¿El no. Edul periodista o boxeador? Ambos, ahora ambos. Bueno, pero pará. Porque hoy habló Riquelme. Sí. Cuando Riquelme habla, hace ruido. Hoy dijo un par de frases bravas para el plantel. Yo, si fuera futbolista de Boca, escuchaba a Riquelme. Vamos a escuchar lo que dijo después de la clasificación medio angustiosa de Boca. Era importante pasarlo, yo creo que es una manera de ir agarrando confianza. Pero sí sé que los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has Palazo. jugado bien. Sí, eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Sí, esa es la realidad. ¿Entendés? Tenemos cosas que mejorar porque mejorando esas cositas chiquitas, ayer hubiésemos pasado. No hicieron gol de laterales, sí, mirá. Si no pasaba eso, Boca pasaba, no iba a los penales. Era importante pasar. Ahí está, bueno, nos repitió varias veces esto. No hicieron gol de lateral, no hicieron gol de lateral. Pero aparte, viste la cagada. Lo- Se manda tienen que- Figal, No, la increíble. baja, Ay, se qué la bien baja la al agarra pie. el flaco volea también, ¿eh? Pero la baja pará. Agarra al hermosa, punto del pero pará. penal, la baja. A Figal lo sacaron porque Di Lolo cometió 2 penales, ¿se acuerdan del partido Sí. con Huracán? Y fue muy criticado, incluso la última entrevista que dio Riquelme habló de los penales, dijo hicimos 3 penales, porque en realidad fueron 2 penales de Di Lolo el partido de Huracán y se acuerdan del pase de Bray Sí, a sí, Delgado sí, que pierde sí. la pelota. Entonces, y está, a ver, Riquelme inocente no tiene nada. No, Nada. no, obvio. Y está mandándole un mensaje a los jugadores, muchachos. Sí. Igual habla Dale. de lo que quiere, porque cuando le preguntan por el penal picado,
hice yo esas Sí, cosas. se no hizo me el meto. boludo. No quiso, dijo. Ahí Hizo el no, yo boludo. soy dirigente, no tengo nada que ver. Bueno, sí, eso toda la vida fue igual. La última vez que Pero- jugaron bien los centrales de Boca fue el Superclásico, ganaron 1-0. Mirá vos, cómo te- Hace te dos, gusta. sí, está bien. Sí, estaba en... Sí, la última vez, después todo un desastre. Podría ser otro día que jugó bien Boca. No, Incluso. tampoco jugó bien, parece un gol de penal malísimo, no patea largo. Pues. Bueno, 18:34, Marta sigue mandando ahí que dice menú para la cena, los ñoquis. Me gusta. Banco. Marta, ¿sabés hacer ñoquis? Y ¿Vos Matías sabés hacer Cortés ñoquis? dice, Yo cocino de todo, pero amasar me da fiaca. Ah, está bien. Acá creo que el Pela es un buen no, cocino cocinero. mucho, pero lo de amasar te lo debo. Juan, él dice que cocina muy bien, Juan Pablo. Uso de cocina también, sí. Mirá vos. Pero nunca trajiste a Eugenio con la cocina, ¿cómo te llevas? ¿él también? Más Luciano? o menos, más menos que más. Bueno, y tenemos en la producción al chef, que se Eso iba a habla decir, poco. tenemos Está al el chef. chef. Stephen está el Greco, chef. que Está el es chef, pero acá chef no comemos profesional. nunca nada. Luciano también dice ¿Y que qué cocina. querés? No tiene- ¿Cuál no es tu tiene especialidad, nada. Lucho? Yo vi Se una viene la picada, asada. bueno, Sí, en sí, hoy. ilusión Vive, óptica. vive encerrado en Sí, esta sí, cabina, sí. pobre tipo. ¿Podemos traer la ¿Dónde quedó? picadita acá para mostrarla ya? ¿Dónde quedó eso? Para empezar a disfrutar que trajeron Ah, me parecía. Luciano y algo Cristian. raro, Con algún raro. aperitivo, si lo pueden traer. ¡Ah! Qué Agua. lindo. Gatorade, Luciano, ¿cuál es tu señora. especialidad gastronómica? Duda. Es una comida rara. Uy, ¿qué va a decir? Comida Tailandesa. tailandesa. qué nivel. Comida tailandesa, ahí se cocina. Crispy shredded beef. Oh, No voy a repetir eso. Son tiritas de carne crocantes con una salsa semipicante. Nos acaba de humillar de la forma. Tiritas de carne crocante Vamos, con una ¿Y lo salsa viste? picante. Cuando yo digo y con que- arroz. Tira asado, Cuando yo digo tira- que al tipo este le tengo bronca, porque, mira, también nos humilla desde la vestimenta, desde la facha. Y ahora nos humilla desde la cocina. Seguí Porque, hablando, Juan. y está la picadita, mirá. Y mirá la picada que nos trajo. Me llegó un mate. El chef me cocinó un mate. El chef lo único que Me cocina es cocinó mate. un mate. Andrés creo que de los Hermoso míos, ¿no? esto. Salvo salimos del asado y no. No, asadito. Ahí Salimos está, felices. ¿escucharon lo que dijo Hasta ahí, ahí. Lu? ¿Cómo? Cuando hagamos un partido, yo cocino. Fulvito con. Fulvito pero de Fulvito va con PlayStation. asado, no va con Claro. beef chicken check. Pero no me. ¿Por qué me dejan afuera? Un viernes Un vamos viernes. a cocinar el chef. ¿Puede Ah, ser? bueno. Vamos, ¿cuál sería tu menú, chef? Tu menú. Un risotto de hongos. No, qué rico. Risotto Risotto de hongos. Te viene ahí la vara, Alto me level. gustó, Me encantó, me encantó. Vamos a cocinar. No, esa no. Así le ganamos a Yudica. ¿Qué Yudica? La comida, nosotros vamos a hacer comida mejor Bien ahí. que Mariano. Ay, una Che, ya están cosita. comiendo, viejo. Y sí, Juan, esto hay que aprovecharlo. Bueno, aprovechá que va a hablar Maca. A ver, Maca, mientras Dale, vos Maca, hablás, contanos, dale. yo voy a En este probar. ¿Qué momento. querés, ese? Un quesito, Permiso, pásame. Ah, mira, acá Bueno, ya. Maca, dale, Yo a voy lo a ir tuyo. Con una de estas. Tenemos para hoy, el fin de semana pasado estuvo la velada del año, Sí. que es una competencia anual de boxeo donde es amateur, se participan muchos influencers, streamers. Participó Gastón Edul, no le fue muy bien, pero estuvo bien, tuvo bastante Gastoncito. repercusión porque tuvo mucha repercusión porque nada, la verdad que tuvo una entrada muy linda, entró con Pero el no solo eso, pará. Había más de 7 millones de 7 personas millones de personas mirándolo. mirando. No, TikTok y Twitch, sumado. Todo junto. Sí, no, No fue una no puede ni locura. hablar, seguir. De hecho, yo justo estaba. Todos sumados, en un momento 7 y medio llegaron. Era Twitch, YouTube y TikTok. Claro. Sí, estaba en. Más en- un estadio lleno de 70.000, 80.000 personas. Sí, estaba explotado eso, ¿eh? Me Estaba en gustó. 5 millones y pico, justo cuando empezó a competir Edul, subió a 7 millones. Gastón, decile. Para nosotros Gastón. ¿Es verdad que se le Gastón. salió el hombro en la previa de la preparación que tuvo? Un poquito de... Ah, mira. Sí, no, pero es verdad, el entrenamiento. Bien, bien, bien. Porque lo vi, eso lo leí. Gracias, Pela. ¿Estás bien, Pela? Tuvo una entrada muy lindo que de hecho tenemos el video para verla, entró con el himno, A ver. con una Ah, esa remera de la vi, Malvinas. Me gustó. Y también lo que me gustó, Mirá. Bien provocativo, ¿no? Y un poquito de humo también. Porque... Qué aura, qué aura Gastón. sí, ¿Lo Aura bancás? total. ¿Bancás? Sí, una banda. Gastón, quiero decirles, prometió, y esto por favor, háganlo clip para Sí. que le llegue. Y si no, voy a poner el audio que lo tengo acá. ¿Lo pongo? A ver, mandale o Por no. favor. Bueno, vos andás contando. ¿Sabes qué me Síganlo, gustó? déjalo. ¿Sabes qué me gustó de Déjenlo que voy a Gastón? Que buscar. se la bancó de visitante. Lo lindo No, es que recontra cuando Esa me gustó, que cuando fue de eligió entrar con el visitante. himno. Chicos, ustedes no me escuchan a mí. Sí. No, cuando eligió entrar con el himno estuvo bueno porque lo cantó un ex combatiente de Malvinas, así que me gustó ese detalle.
nada, para mí, la verdad que estuvo muy bien. La verdad que es muy difícil siendo argentino ganar allá en España. O sea, tenés que cagar la trompada, literal. Sí, aparte como No, y él- además, la verdad, yo lo vi, quería que gane, pero perdió bien. La No verdad me pareció que haya sido un Obvio. escándalo como. No, y No. aparte hizo un buen papel. Sí, Hizo un por buen eso. papel. No me pareció que haya perdido por un montón, Se la cansó verdad. mucho. Ya no, algún día nos lo va a contar, ahora está de vacaciones. Pero, Y tuvo a el ver, tema del hombro, aparte, que se le salió. Eso. No, aparte- Para Lo vi comprometer al señor Gastón Edul. Sí. A ver, Estoy venga. sacando la primera parte porque no sé si todo se puede escuchar. La única cagada, si no te 100% honesto, Ah, pero es que en por este uno. momento entré. Ponelo Hola, en te uno. dice Davo. Y sobre todo la velada estoy en doble turno, no tengo un minuto. Estoy diciendo que no a todo, estoy quedando mal con todo el mundo. Pero yo después, el tema de no sé si te sirve. Escucha pero esto. después del mundial, en agosto que voy a venir del mundial y velada, el mejor momento de exposición por todo lo previo. Voy, pero de cabeza, voy a estar al pedo, voy a tener un montón de tiempo. Si me bancás, yo te prometo que voy, olvídate. Qué grande, qué grande. Un tipo con palabras, aparte. Promete. No, Sí, vamos a ver si viene. Sí. Dijo que va a estar al Se pedo. dijo. Promete. tiene que Está venir. comprometido. Yo no sé si va a dar te el pedo prometo porque que voy. sospecho que debe tener bastantes, Sí, bastantes cosas para hacer. bastantes llamados, bastantes pedidos. Pero Bien. acá dijo que a PlayStream va a venir. Muy bien. Se comprometió. Bien. Qué Así grande, qué que grande. lo vamos a tener sentado acá. Banco, Gastón. tenemos también, después de la pelea del habló, tenemos también el video. Y como que también de un poquito a entender eso, de que se preparó en una etapa con el Mundial también encima, que eso también fue un Pero además, desgaste extra. sí, dejaste en todo sentido. pero Tuvo para que mí llevar fue- su preparador, tuvo que encontrar gimnasio en cada ciudad donde jugaba Argentina para ir a entrenar. Pidió la revancha. Se lo tomó en serio. Pidió la a full. revancha Y también. tiene que revancha, haber revancha es que es argentina. una locura que el tipo haya estado un mes y medio, porque aparte llegamos a la final. O sea, si hubiésemos perdido un cuarto, Claro. se volvía un poco Pará, antes, y el- tenía y un el poco ga- de. Y el gallego no fue. No, Fue- claro que no para fue. ver un día. Estaba a en el Cristiano chiringuito. Ronaldo, fue a ver a Cristiano Ronaldo un día y No. se volvió. Es el tema que. Tenemos ahí el video igual para verlo de A lo ver, que dijo lo que dice después. Gastón. Estar acá en nombre de Argentina, en un país tan lejano como España, sentir esto, que la gente me silbe. Por favor, por favor, sigue lo que más nos gusta. Respeten. Preferimos esto porque los argentinos en la mala ponemos huevo. Quiero decir dos cosas. Primero, quiero revancha con Edu Aguirre el año que viene sin estar 2 meses de viaje. Con preparaciones Estaba caliente. equitativas iguales porque me parece injusto. Segundo, las Malvinas siempre son argentinas. Bien. Y tercero, Leo, Messi, nuestro placer y disfrute que juegues en la selección, no importa si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón. Vamos Argentina, vamos Sudamérica. Vamos Argentina. Vamos, Pará. pará. Te digo una cosa, un poco de humo, dice, lo compro todo. Lo compro todo, lo banco a morir. Es más, Lo banco, lo el quiero. sábado mucho. la pelea, el domingo la finalísima. Le jugamos 2 veces. Claro. Un crack, Gastoncito. Además, pará. Ah, morir. Yo, entre las cosas que le dije es, sobre todo, el coraje de animarse a hacer eso. ¿Vos te subirías a un ring? No, ni loca. De hecho, Pará, para que te vean 7 palos de personas y agarrarte No, a no, piña no. con. Pero no solo es no, eso. no, Por me ejemplo, gusta no ya sé, en sí el deporte. con otras streamers, No. con las vecinas de más temprano. Claro, ¿con quién te pelearías? No, o no, la no me vecina de más pelearía tarde, con la hija directamente. Yúdica. No, no me pelearía. está, vamos ¿Estás a para hablar- pelear con la hija Yúdica? No, con nadie, no me gusta. Con las chicas de viernes temprano. No, no me pelearía con nadie. Hacemos velada. ¿Qué dice el control? Velada Dos Reyes, hacemos un ring en Inc. Yo peleo con Moranza. Oh, eso me gusta. Bien, ¿eh? porque más o menos tengo unos kilos más yo que Moranza, pero de altura más o menos estamos iguales. Bueno, a cámara, decíselo. Moranza, ¿estás para hacer una velada en Inc? ¿Estás seguro? Playstream. Es más joven Moranza. Pero voy y me anoto en la velada contra Moranza. ¿Vas a entrenar, Juan? No, no entro. Este es mi entrenamiento. Mi gran entrenamiento. Prepárate, Moranza. Con la picada no te tenemos miedo. Maca, ¿quién va a ser tu rival? No, Ay, yo no ay, pelearía. No, no, ya está. Ahora Qué rápido que Ah, era bueno. todo esto. Ese, Yo. ¿Del stream acá? sí, ¿Puede ser? o cualquiera. No, no sé. Yo le Porque pelearía. yo lo- A Ever Ibáñez le pelearía. ¿A A quién? Ever Ibáñez. A ver, A Ever Ibáñez, sí. Pero chiquitito. No, lo cago a trompada, lo cago a trompada. Y si pesa 40 kilos, pobre Y Ever. bueno, vos me preguntaste. Andrés lo veo con un conde Roña. Rigoli. Me gustó, Conde. Por eso. Sí, no. Pero Andrés también está difícil. Son dos tipos más 50
bien entrenados. Con casco, sin casco. Hablando de alguien que trabaja acá, el Roña. que No, habló el mal- Roña no. Ah, el Roña, claro, ahí va. Al Roña que pelea, claro, boludo. Me rompe todo. Habló mal de Maravilla Ni María el otro cree que día. fue para vos. Sí. Tony Koji no, Tony Koji, vamos Lo a vimos, comer, lo vamos. vimos. Sí, No habló peleamos. mal de Maravilla el No, Roña. dijo que lo quiere, le pidió a Ibai que le haga una pelea con Maravilla. Mirá. Estaría buena esa, ¿no? Lo salió a picantear. Y ahí ya sería Dijo que era un profesional. gallo Saben que trucho. están retirados, pero... Juan Pablo, No, yo. no me hagas contar, No. no me hagas contar anécdotas. Yo te voy a ser asistente tuyo en el ring. Claro, somos tal cual. Para está avisarme conmigo. si tiene algún Córtame elemento el puntual. párpado, córtame el párpado. Bueno, pero no, fuera de joda. ¿Sabes lo que es subirse a un ring a pelear? No, pero aparte no es solo eso. La No es solo las eso. piernas te hacen así. Aparte, Primero- chicos, los ves cuando ya están terminando, ya en la última parte, están tipo, como que hacen así, prácticamente se acarician. No, están ya muertos, pueden más. pero- Juan, ¿le mucho- pegaste una bolsa alguna vez? Sí. ¿Vos viste lo que sentiste en los brazos a la quinta? Entrenamos, ¿te acuerdas? No sé si venía. En un momento con Andrés compartíamos cuando éramos deportistas, Andrés. Ahora come picá nada más. En el entrenamiento me dijiste que era esto. En el CENAR, al lado nuestro estaba la selección de boxeo, ¿te acordás? Y Me más acuerdo. de una vez nos invitaron a hacer guantes y Ah, hacer. sí. A Yudica lo tentaron para pelear, Yudica. No, ¿a quién le podemos poner a Yudica? Porque Mariano se la banca, más chiquito. ¿Luciano está para pelear con Yudica? Y bueno, sí, si tiene que cobrar, ya fue. Bien ahí. ¿Y Eugenio? ¿Y Eugenio? Yo contra Tomás Roncero del Chiringuito. ¡Ah, la mierda! Ahí Mira. le gana todo, pero- A ese Ahí vamos La todos. velada principal. Qué ganas de darle. Pero ese ya por bronca le querés Sí, pelear. obvio. Qué bravo ese. No, muchos subestiman la verdad la velada porque dicen que es semiprofesional, que lo que quieras. Pero hay que estar, es 6 meses Sí, o un año obvio. entrenando, El hay que- que hacer el El contenido. que se lo toma igual que una pelea de boxeadores profesionales o boxeadores deportistas amateur pero olímpicos. No lo compares con eso. No se trata de un show desde ya. Aparte, los Obvio. muchachos Es un evento- no viven de eso, aparte. O sea, ellos No, tienen no. que Robert entrenarse. Galati habló para pelear la Yudica. Lo tenemos. ¿Galati? ¿Sí? ¿En serio? Yo A te ver. digo, llamo a mi amigo Peralta para que nos entrene. Juan. Sí. El ring A ver, de la a ver. pista del boliche, me encanta. Lo llamo a Yamil, le digo, Yamil, ¿nos entrenas? Mi rival para Robert es Mariano Yudica. ¡Dale! Ojo, Es un muy buen nombre. Esa es buena. ¡Dale! Remata tropada. ¿Acá? Voy acá. Mi rival para Robert es Vos decís, Mariano igual Yudica. para mí. Pero él largó, bro. Para mí Galati igual lo caga No, trompada, es mucho ¿no? más grandote. Claro. Y aparte está mejor físicamente, me parece. No, pero Mariano se la recontra aguanta. Yo Bueno. voy. ¿Hay Acá apuestas vamos por también? Mariano. Vamos por Mariano, a morir. Sí, obvio. morir. Y reventamos la Juan, ¿tu bandera, ¿no? táctica es en el primer round tirás todo? Sí, a sí. morir. Toda la carne al asador ahí en la primera. Pero no es mucho más alto, Galati. Cabezazo, patada, codazo, lo que salga. Y después empiezan los abrazos y así hasta el Bueno, final. pará, a Gastón le pasó eso. Después Sí, de hecho le hicieron un par de memes, de la pobre, mitad claro. del segundo round, lo único que podía abrazar. Pero los que estuvieron alguna vez arriba de un ring, incluso en este tipo de peleas, dicen que Es muy en un intenso. momento estás, pero muerto, no tenés aire. Además no es solo el desgaste físico, sino la tensión que te genera todo No, eso. aparte las Te desventajas Además, que... una Vos decís- distracción, te comes una y no la contás. Vos decís, son... ¿Qué podio te lleva, Robin? A ver. Yudica me gusta la pared, Yudica. Tinelli. No, ¿qué podio te lleva? En él le tiraron. Tini no se puede mover, ¿o no? Voy a mandarle ya mismo un mensaje, no sé si me va a atender, a una de las personas más importantes de este canal para ver si se suma. ¿Sabe cómo se va a subir? Llamalo en vivo. Se sube él. Se sube él a pelear. Llamalo en vivo. Gastón, estamos en vivo. Quiero saber. Estamos proponiendo la velada de Playstream, boxeo, contra otros streamers o interna. Yo lo desafié a Moranzoni. El canal e Inc. Fin de año. A fin de año. ¿Están para hacer la velada acá en Inc. de boxeo? Gracias. Gracias. Bien ahí, Juan, ahí, picante, bien. Gracias. Ahora que voy a poner, lo que mandes de audio va a salir en vivo. No, ya sabe. Ah, sí, ya bien, sabe. listo. Ya sabe. Sabe la Lo hora, que pasa sabe es que la estaba hora. también descansando. No sé si pero en cuanto lo escuchen, y además no tengo dudas que su respuesta va a ser un quiero retruco. Va a ser más grande y va a ser. Te reserva Luna Park. Yo también me subo a pelear contra ¿quién? Los dueños de Olga. Contra Miguel Granado. No, bueno.
pero todo surgió a partir de lo de Gastón. La verdad, hay que tener... obviamente que hay un ingreso importante. Por supuesto. Y además una exposición que uno puede pensar que Gastón no la necesita, porque yo hace mucho tiempo que digo, Gastón es el periodista más conocido de la Argentina, no solo deportivo, es el periodista más conocido, porque lo conocen los nenes y las nenas de 8 años, y lo conoce mi mamá que tiene 82. Lo que facturó en redes, Gastón. Y bueno, y a partir de esto lo que va a seguir. Porque esto te da, bueno... Y el evento mismo, no sé cuánto sea la bolsa, pero te llevas... yo sé cuándo es, no importa, no lo voy a decir. Es mucho dinero. Es mucho dinero, es mucho dinero. Tortón. Pero seguramente es mucho más lo que le da después a futuro. 7 millones de Bueno, personas. todos vimos el Mundial en distintas plataformas, canales, etcétera, y estaba Dibu, Scaloni, y creo que el tercero que más publicidad hizo era Gastón, ¿no? Mirá. Sí, puede ser, sí, tenía no. sus No, igual marcas. más allá de lo económico, la disciplina con la que él se tomó el compromiso, Eso es clave. digo, de llevarse al entrenador, o sea, más allá de lo económico. No, lo hizo digo, en él serio. Lo hizo realmente en serio. ¿Lo bancás? Obvio que lo banco. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No, no, obvio. Casi llorando lo Obvio dijo. que lo banco, Obvio sí. que lo banco. Todos lo bancamos, ¿o No no? entendí mucho esa Sí, forma de obvio. contestar. Se le quebró la voz. Se ve que era un poquito. Yo te estoy hablando si bancás su preparación. Sí, lo bancamos. Espero que cuando esté acá sentado... No te vaya Patrick. No te pasa como con Pero pará, Colapinto. No, pero todos lo bancamos, ¿o no? O con Burlone que no le dijiste nada. De cuando contra, salió. es argentino, se lo ¿Cómo? banca siempre. Con Burlone también te quedaste en silencio. Pero no me dijo nada él. Ah, pero ¿qué es esto? ¿Buscando un novio para Maca? Sí. ¿Qué es esto? Aparte nombramos 5 personas en 10 segundos, ¿no? Fue esto. Nah, vale, tampoco. Directamente tiramos nombres. Fue, sin sí, parar. fue un segundo. No sabemos si estamos comprometiendo gente, porque oh. además esta semana surgieron unos rumores ahí que estás muy preocupada. No me Epa. No, digas, no estaba Juan. preocupada, justo como... No sabía. ¿No qué? Pará, no. ¿Rumores de qué? No, perdón. No. Surgieron rumores que Gastón estaba en pareja. Sí, con una chica de... Uy, le cambió la cara. Hermano. ¿Quién? Vamos a hablar Le de cambió eso la cara. en el programa. ¿Cómo? Eso, Yo creo que no deberíamos, Eso pero llega bueno. acá y ya no sirve, ya no está al día eso, así que quédate ya tranquila. No vamos a hablar de eso. No dura porque eso, no vamos a Maca. comprometer tampoco su vida amorosa. Claro, no sabemos. Bien. Así que Es un amigo. Banana. cuando esté Gastón, ¿podemos poner las dos caras mano a mano, Maca, y le ponemos esta música? Por yo, no su problema. Si le va a poner capaz celosa a la novia. Pero... No tiene novia, Gastón. No tiene novia, Gastón. Maca, es tu Una momento. sola no tiene. Es tu Puedo confirmar es tu que momento. Gastón Edul no tiene novia. Qué No bueno. tiene novia. El Pela también lo puede No confirmar. es un programa de fútbol esto. ¿Dónde está el Puma? El avión, el Puma no sabemos dónde está. Está perdido. Consigamos el número de avión y la hora que va a llegar. Así Que vaya a Ezeiza. Maca le vaya ¿Irías a hacer una buscarlo a Ezeiza, Gastón, con un ramo de flores? ¿Ponerle un osito de peluche? No, prefiero que venga para acá. Para el programa. Estaba buena la idea, ¿no? Estaba buena la imagen de Maca con el oso de peluche ese gigante. La previa. ¿Te pusiste colorada? Un poquito. ¡Programa de fútbol! Es verdad, ¿Qué ¿no? pasó? ¿A dónde nos llevó Maca? Estamos hablando Vení, Juan, vení a hablar Almagro, boludo, ya Ustedes, fue. ustedes presten atención a algo. Hace 5 minutos Hablaron- estamos hablando claro. de Arrobarrena, Sí, de ¿qué de pasó? Coudet, de los Estaría cambios. bueno tener una cámara ahí atrás. Estuvieron hablando de Boca River todos así, tipo ahí escuchando. Ahora, llegó mi noticia, mis noticiones. Están todos riéndose. Quiero saber en el chat qué opinan, porque quiero participarlos en el chat. Ya son 7 menos 10. Mirá. Mira cómo nos pasa el lleva- tiempo. nos lleva a un Juan lugar- Pablo, creo que es el momento de Juan Pablo. Vamos, Juanpi. Ay, qué Mirá hombre. qué imagen, Juan. Mira qué hombre. Igual tiene fotos mejores, pero. Ah, o sea que en esta no. Bueno. No, medio que lo mataron ahí, chicos. ¿Eh? No deja de eligieron la ser. mejor. No deja de ser hermoso igual. Bueno, de repente Ezequiel se calentó que no hablamos de fútbol y dijo yo no voy. Por esto no voy. Y viene el señor Juan Pablo Zumpano. Pide Vamos, un aplauso. Juan, vamos, Juan. The best. Igual estuvo ahí con nosotros Sí, permanentemente. ya comí picada Luciano. Espectacular la picada de Luciano. ¿Sos el dueño de Lucianos también? Qué lindo sería, ¿no? Un saludo, che, manden unos helados, qué sé yo. Un pistacho, manden algo. Bueno, eso son de Mar del Plata. Ahí está. Incluso hacen visita guiada a la fábrica. Mirá. Y aparte caminás y en cada Además esquina está hay una- en Madrid, en Miami, hay en un todos luchado. lados ya. ¿Son dulceros o más o menos? Sí. ¿Sí?
saladero también, todo. Pero El helado me puede. Dulce, salado. El helado, me puede mal. el helado no puede faltar. ¿Apoya a Milei, la gente de Luciana? ¿Milei? Sí. ¿Javier Milei? Sí, sí. Me parece que tuvieron una vinculación, visitó la fábrica. Bueno, puede ser. Había generado un ruido en redes esa No situación. lo sabía. Porque es un helado riquísimo. Vende un Bueno, helado. igual pará. No, vos con todo derecho a pensar lo que quieras. Yo considero que cancelar Mira. el producto por la inclinación política, o sea, no... Me gusta esta. ¡Vamos! Che, pero Moranzoni está... espero que no sea el verdadero porque me rompe todo. Así no está, ¿no? Yo te banco, Juanito. Vas a ganar vos. La IA, Juan. Póngame a mí también. Claro, los póngale a nominales. Juan con IA Póngame. otro cuerpo. Párense de manos. Paren de comer sería el caso mío. En la cancha Huracán, no, ahí encima del local, Moranza. Pero pará, Moranza ahí parece que fuera Cristiano Ronaldo. Y la IA con vos no hizo mucho. Y yo soy el ogro Fabián. Te dejó una camisa blanca ahí, medio rara. Vamos a salir a correr, Juan, tranquilo, te vamos a preparar. Te dejó una camisola de bambula ahí atrás. Diciembre 20, no importa. Yo soy... ¿Se acuerdan de acá los más grandes? ¿Se acuerdan de Butterbean? Sí. El gordo pelado que peleaba en Estados Unidos y la sensación. Yo voy a hacer el Butterbean de PlayStation. ¿Participarías en serio de una pelea de boxeo? ¿Cuánto hay? ¿Cómo? ¿Cuánto hay? Yo me pregunté si participarías. Tengo abogado, tengo representante. Sí, podemos asegurar. Cristian, tengo abogado, tengo representante. Yo estoy en el rincón, ya te dije, atrás Tengo tuyo. el que me avisa si tiene algún producto, un proyectil contundente. Tengo un amigo bancándome ahí, es mi poli. Juan, te llega el mal, salto la red y vamos ¿Con qué dos canción contra entraría, uno. Juan? ¿Con qué canción entraría? Lo tengo que pelear. Lo tengo que pensar, digo. Sé original. Un tipo, algo presentador, copado. hay que buscar un buen presentador de velada. Sí. José Montesano. ¿Quién es? Con el mosquito. El presentador de la velada. Ese va a ser. Y además va a estar Otro ahí. amigo. Bueno, tengo acá un salamín para introducir a la presentación de Juan Pablo. Bueno. Que vamos trajo con un la tema columna. muy interesante. Sí. Que me gustó mucho. Vinculado toca hoy? siempre al ascenso. Siempre al ascenso, me pero en este encanta. caso Amo el ascenso. a leyendas del ascenso. Claro, el ascenso como lugar raro, lugar de jugadores o de personajes increíbles. Esa es la columna de hoy. Tenemos una portada con 3 caras, A ver. 3 increíbles. A ver. ¿De Los qué club? increíbles del ascenso. ¿Quiénes son? Eso, Ahí está, los vea qué increíbles. lindo, Juan Pablo qué lindo Gonzalo. abuso de arquero, Juan. Pará. Bueno, Hay dos que reconozco muy fácilmente. Si el del medio jugó contra Sí. River y se Claro. retiró ese día. Wilson No, Severino. ese podría ser el Me final. acuerdo. Claro. El de la derecha, trágicamente desaparecido, pobre Sí. Darío Dubois. Dubois. Jugaba así. Jugó en Midland, Sí. jugó en muchos clubes, esa camiseta de Midland. Bueno, si quieren vamos con el primero de ellos, que es el que no conocen. Jugaba disfrazado de Kiss. Sí, Pintado de Kiss. Así jugaba los partidos. Jane Simmons era, ¿no? El Gene personaje. Simmons, Jane claro. Simmons, claro. Pero vamos con el primer personaje. Se llamaba Sí. Héctor el Mudo Cassé. Es figura de Temperley, muy recordado. Sí, Yo muy lo vi conocido. jugar. No lo saqué en la foto, pero recontra reconocido. Cassé era Sordomudo. prácticamente sordomudo, había perdido el 80% de su audición y desarrolló una especial capacidad para comunicarse con sus compañeros a partir del movimiento de los labios y con una gestualidad especial, bueno, y sus gritos. Ustedes se identifican el cómo habla una persona sordomuda, que al no escucharse, Una porque le especie decían de- el de- mudo él. una especie de alarido. Él no era mudo, él era Claro. sordo, entonces no se le entendía muy bien. Bueno, fue un jugador especial porque, bueno, ese partido en particular que lo están viendo es cuando Esto lo cerca echan del jugando 80, contra Juan. Boca, claro. Sí. A ver, ¿Y cómo lo echaron? No, mira que por putear. no, bueno, lo puteó un árbitro. Puteó un árbitro. ¿Viste? Sí, puteó un árbitro. Ese partido es contra Boca, No le entendió el Temperley y árbitro. Boca. Le están tapando la boca, mirá. Sí, pero previo a ese partido hay una final, el ascenso, Atlanta contra Temperley. Era el reducido para ascender, patean 26 penales. Claro. Y él ataja el número 26. Justamente se lo ataja a Rabina. A Quique Rabina. A Quique Rabina, que jugaba para Atlanta.
Bueno, en ese partido es expulsado después contra Boca. También le ataja un penal a Gareca. En ese partido. Sí, hay una situación que se daba con los hinchas que lo homenajeaban moviendo los brazos. Y era muy emocionante porque él no podía escucharlo. ¿Está chequeado esto? Está chequeado. Parece un humor. A mí, yo recuerdo, era muy chico yo, detrás del arco en la cancha. ¿Lo viste de Almagro, en la cancha? Lo vi jugar, sí. ¿Pero jugó en Almagro? Lo escuché, no, contra Almagro, defendiendo a Temperley. Y lo escuché con su voz manera tan de particular, comunicarse. su forma de comunicarse. Y me daba mucha lástima que lo putearan. Obviamente haciendo alusión a su... Mira, ahí está con Filiol. Lástima a nadie, maestro. Qué linda Una foto con el Pato. Mira, Qué muy linda chiquito los dos, foto. sí. Cancha de... Ay, no sé, es que no sé, pareciera... ¿Morón? Morón parece, Sí, ¿sí? pero no, ¿por qué? Con el Pato, salvo que sea un partido beneficio Sí, o algo partido por el estilo. beneficio, sí. Porque tampoco se... Bueno, sí, se ponían a cruzar cuando el Pato... hizo un la partido... época de Vélez, él estuvo en un partido beneficio. El Pato con Le Coq Sportif, nosotros que somos muy amantes de las marcas, tiene que haber sido selección. Sí, es contra la tal selección. cual. Claro. Es un equipo Sí. contra la selección. 100%. Ese buzo 82, 83. Ese buzo ¿no? era el que usó Islas en el Mundial 86. Mirá. Ese diseño. Yo, si no O sea, me que eso capaz que equivoco, fue antes, ese partido a 84, beneficio... 85. Sí, claro. Ese partido a beneficio, sale Filiol y entra él, lo reemplaza a él. Qué bien. Sí, lo hace como el suplente, digamos, ¿no? Un tipo muy querido, muy El querido. Mudo Casé. Lamentablemente falleció joven, a los 46 años, qué de una enfermedad penosa. Pero bueno, ha dejado, vos vas a la cancha de Temperley y hablás de Casé y bueno, es también un símbolo de la resiliencia, ¿no? Hay otros casos de jugadores con disminución Bueno, hoy está, auditiva. ahora no es igual, pero me viene el caso de Rodrigo Rey, el arquero independiente, que tiene una dificultad en el habla, una tartamudez, que también para un arquero es difícil pero sin embargo cuenta, él lo ha contado también, porque la verdad que es un pibe muy franco, encima ha puesto de alguna manera en un lugar de discusión, porque viste que son temas medio tabú. Pero claro. Y lo ha puesto en un lugar donde francamente lo ha hablado, hace las entrevistas, le cuesta, pero lo enfrenta bien, que está buenísimo. Encima él tiene un hijo con autismo y también eso lo puso en un lugar importante, pero él cuenta y los compañeros cuentan que cuando los tienen que putear, los cagan, pero todo ahí no tartamudea. Mirá, bueno, los tartamudos putea. a veces cuando cantan también tienen esa posibilidad. Claro. ¿No? Ahora, yo me preguntaba en el lugar, por ejemplo, de los chicos de la agencia de representantes, ¿no? De Luciano, no sé, te toca un jugador. Y Con vos alguna decís, che, dificultad tengo de que ir a vender un jugador que es sordo. Bueno, va a ser más difícil seguramente. Yo creo que hoy me parece que hay una apertura más grande. El fútbol siempre fue un lugar de discriminación total, en Claro. todo sentido. Si vos sos técnico, tenés que elegir dos arqueros. Sí. Uno que tiene hipoacúsico y el otro no, y bueno. Y yo elijo el que mejor ataja. Sí, sí, es verdad. Preguntale a James Rodríguez, también Es es verdad. tartamudo. Claro, y lo superó bastante. Claro, a ver, el Trabajó caso bien. del mudo Casé, como le decían, Sí. era una sordera profunda. Una persona que pierde el 80% de la audición no es una persona que escucha un poco menos. Es una persona que tiene que prestar más atención cuando cruza la calle. Es una persona Claro. especial. Es una persona que tiene carnet de discapacitado Claro. en nuestro país. Pero bueno, si quieren pasamos al segundo, que es una historia... Dale, me gustó igual la de Mudo Casé. Sí, me Buena parecía historia, lindo sobre todo recordarlo. para Este- los más jóvenes que no la conocen. Este es más Esta conocido, un poco más está conocida, más conocida. porque además él por dos cosas, Wilson Severino se hizo bastante famoso. Primero porque se acuerdan que Atlas tuvo una especie de reality, seguramente Sí. vas a hablar de eso. Y después por un partido con River. que Claro, él Copa Argentina. Ya era grande, lo ponen a jugar 10 minutos y se abraza con Ponce y se pone a llorar como un niño. Bueno, él lo reincorpora, él había dejado el fútbol, lo reincorpora Claro, a Atlas para jugar ese partido. para regalarle ese partido. Es el máximo jugador, el máximo goleador de Atlas en la historia. La particularidad que sería la tercera historia, una es Atlas una pasión, la otra es cuando se despide en la Copa Argentina y le da ese abrazo recordado a Poncio, cuya foto tenemos. Hay otra cuestión, que Wilson Severino es empleado ferroviario. Ajá. Realiza tareas de limpieza en la estación de Claro. Granburg. Y así lo hizo toda su vida. Ahí lo de tenemos. toda su vida como futbolista. Claro, nunca dejó el trabajo de ferroviario. Ahí lo tenemos, en la estación de Granburg.
no es que era conductor de trenes ni guarda, No, hacía limpieza. esas tareas, limpieza, y también hacía mantenimiento de vagones, trabajos manuales. Claro. Él nunca pudo dejarlo y tampoco quiso, porque sabía, aún siendo un goleador, Mirá. que yo imagino que en la primera B metropolitana se podría haber llevado unos mangos, ¿no? Sí, Porque- pero él contaba, Juan, está bueno eso, porque él dijo que le había costado mucho conseguir ese trabajo, que tenía buenas condiciones, un trabajo en blanco, con un sueldo que le permitía tener su casa, darle de comer a su familia, y decía, el fútbol, y Luciano, los chicos lo saben bien, del ascenso es muy cruel en el sentido que, sí, probablemente se iba a la metropolitana, un año bueno de contrato, no le iba bien, Claro. perdía el trabajo y no tenía nada. Claro. Hoy sigue teniendo trabajo, puede tener una jubilación, apostó a eso, a lo Hay una a lo frase- Sí, seguro. a lo seguro, a lo Hay una estable. frase de él que se hizo famosa que es: mis vacaciones eran las pretemporadas y mis francos eran los días del partido. O sea, él organizaba toda su agenda para jugar el día del franco. Ahí está el abrazo. Ahí lo vemos con Poncio emocionado, lo vemos más grandote pero de aparte se cuerpo. puso a llorar, lo abrazaba así y no lo soltaba. No lo soltaba, de verdad. Y encima es un tipo grandote, un tipo de 1,90, Sí. de 90 kilos, y Poncio muy cariñoso, pero en un momento era como, uy, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, y ahí estaba más grandote. Aparte de ser grandote, estaba más Claro, grandote claro. también. Pará, a partir de eso, Andrés lo debe saber, River lo lleva y lo invita a jugar Sí, al es verdad. senior. Al senior. Al Sí. senior de River. Creo que, no Hasta sé si no hace todavía poco sigue estaba jugando en el senior. Que sin ahí haber jugado nunca en River. son partidos Le muy vi lindos. una foto la semana pasada. ¿Sí? Son muy lindos de ver esos partidos. Claro, juega porque con el te- burrito Ortega. Claro, Como el Chori, Maidana. claro, un equipazo tiene Un River. equipazo River tiene el un fútbol equipazo. senior. Le deben hacer goles ahí, ¿no? Si tiene Pero la ya pegada. sabes, hincha de River fanático es cumplir el sueño Bueno, del Sueño hincha. del pibe. Sí, y aparte, bueno, otra situación particular que solo el ascenso te puede dar, que tu club en recompensa por todo lo que le diste, te contrate, te haga un contrato para que juegues un partido y te retires. Me parece fantástico. Hoy hablábamos de las ansiedades de la primera, de River, de Boca, de estas decisiones abruptas de dejar 15 tipos corriendo en una cancha donde no juegan, o de Boca, como poner en riesgo la imagen de la institución trayendo un jugador cuestionado por cuestiones penales y por cuestiones de mal manejo cuando se fue, cuando coqueteó con River. Bueno, Riquelme, que uno cree que teóricamente es una persona, un líder y con un principio ideológico claro, ahí medio mostrándole el hacha, lo traigo a pongo un montón de guita. Bueno, todo porque te urge. Igual sabes cuál es, pobre, qué puede haber sido el contrato, cuánto el contrato para ese, es algo simbólico, es regalarle. Sí, pero yo creo que no lo haces. No lo haces No lo en haces. primera. No lo haces en primera. Por eso. Y Atlas le regaló un momento, no le regaló ni plata, Qué le regaló un momento. momento que debe haber sido el momento Sí. más lindo de su Yo vida. creo que él le dio mucho más a Atlas de lo que Atlas le dio en ese partido, y también creo que en primera hay jugadores que le han dado mucho más a clubes que no se lo han devuelto. En mayor nivel de competencia hay mucha más hostilidad, me parece, en puede los ser. tratos. Y está Sí, bien, sí, el profesionalismo es así. Es tan cruel como eso el profesionalismo, ¿no? Sí. De hecho, cuántos grandes futbolistas, ídolos, no solo olvidados, sino en bancarrota, con muchos problemas de guita, de dinero. Pero bueno, también, viste, como hincha del club vos decís, che, no vamos a ayudar a alguien que nos hizo y le estamos pagando un contrato a semejante burro que juega Bueno, hoy. sí. Pero bueno, el club funciona Sí, de esa forma. los clubes no son para hacer beneficencia. En realidad, En tal más caso, que los clubes de fútbol profesional. Claro, que No. también son los que están dentro de la cáscara de una asociación civil sin fines de Sí, lucro, pero el fútbol profesional legislado es un por negocio. la IGJ, Por eso ese con es- un objetivo Ese con es las un inferiores. tema bastante lindo para hablar algún día, que es el tema, vieron que acá está la discusión Club de los Socios, Sociedades Anónimas, etcétera, la función social que cumple el club. Nosotros que nos formamos en clubes somos amantes, defensores de los clubes, pero a veces se confunde porque el club en función social no es el club
de profesionalismo de fútbol. Claro. Es otra cosa. El club profesional de fútbol es otra cosa, es que se maneja como una empresa, tan cruel como una empresa. Claro. Pasa que si te copa todo, como bueno, claro, la el película club, Luna el de club. Avellaneda es Ese una club, el club pintura de la Avellaneda, que es el Claro. que hay que defender, el que hay que sostener, el que hay que pagar la cuota, el que no tiene que desaparecer, el que nunca se tiene que privatizar. Ese sí. Bien, pero en cada club de ascenso hay un Luna de Avellaneda y Claro, muchos los clubes de ascensos primera. sí, sí, en A ver, primera. Platense es un club. Platense tiene adentro un Luna de Avellaneda. Claro, pero después cuando no vos sé, ves... Argentinos Juniors, ahora están criticados por esa tribuna que Sí, les que quedó son- rara, es un Luna de Avellaneda. Claro, pero después cuando vos ves el volumen de... que incluso esos clubes están lejos de River y Boca, pero el volumen de dinero que manejan el fútbol profesional con respecto al volumen que maneja la parte social barrial, ahí te das cuenta que son dos Otro cosas mundo. que van pero completamente por veredas opuestas. Sí, exactamente. Pero bueno, también sabemos que muchas veces cuando se mete una sociedad anónima, se mete una sociedad anónima en Ferro. ¿Y qué va a mirar primero? Va a mirar todos esos terrenos que tiene ahí, porque son terrenos carísimos Es de probable, Caballito. es Y probable. ahí es donde está la Por eso cosa. digo, es una discusión La más sem- grande para dar. La semana pasada hablábamos porque de- también hay clubes que, de hecho, lo son sociedades Sí, anónimas. sí. Incluso de figuras y dirigentes que están en contra de eso y en su propio club lo tienen. La semana pasada hablamos de Deportivo Maldonado de Uruguay, lo hablamos con Mati Cortés, ahí está el hermano de McAllister, Claro. administrándolo. Es un club que ascendió de la B a primera. En y Uruguay está- un montón, Fernando Cabenagui estaba Bueno, Sí, el Racing Sí. de Montevideo. Racing. Pero bueno, Maldonado, que es un club chico, está siendo protagonista en el torneo uruguayo. Claro. Y ahí se va a dar un poco más esta discusión con ejemplos claros, ¿no? Nos queda uno, Pela. Vamos con el último. Vamos, ¿sí? me interesa este no lo sabía. ¿eh? Vamos Me gusta, con el tremendo, último. Bueno, sí. A ver, voy ¿cómo con es este esto? último, a ver. ¿Cómo jugaba pintado? Bueno, vamos con la placa número 3, carátula. Ahí Esta de loco. lo conocemos al increíble Darío Dubois. Mira, jugó en Yupanqui, Lugano, Midland, Riestra, Victoriano Arenas, Argentino de Merlos, Cañuelas, La Ferrer, Sacachispa y Alem. Ascenso profundo Y siempre total. así. Bien ascenso profundo. Insólito. No, siempre no. Desde que empezó a pintarse. Marcador central. Claro. Vamos con punto. Pará. Ahí lo vemos con la Vos sos camiseta. el 9, te da vuelta, lo ves y decís, Pará, y además este era- me rompe todo. Era bravo, grandote, era rústico. Ahí lo vemos con la camiseta de Midland, hoy Sí. que milita. ¿Qué es lo que es eso? Mirá, Me milita muero. en la primera D. Jugó 13 partidos con la cara pintada. Claro, porque había un vacío legal. Porque claro, viene el árbitro y dice: ¿y este qué hace? No Pintar? tenía nada para decirle. Claro, no podía reglamentar, pero después se lo impidieron. La AFA tuvo que sacar una reglamentación. A partir de este jugador, prohibió que los jugadores salgan pintados o maquillados. Mirá vos, marcó una regla. Sí. No la sabía. Él, Lo que sí. él era. Aparte, digamos, Una- era un homenaje a Kiss. Supongo que se pintaría el mismo, ¿no? Sí. Porque no era muy No era muy prolijo. Claro, así nomás. Bueno, él es. Era él- un Kiss Sí, del ascenso. Él era Buenísimo. fanático del heavy metal, del metal, y quiso llevar a las canchas ese look, encontró esa variante, pero tuvo otras Y excentricidades. además logró Juan algo que es maravilloso en la era donde todavía capaz, porque esto también es década del principio del 90, Sí, más o menos. claro, sí. Pionero del marketing, porque no era de época de redes sociales y todo, y logró una No. trascendencia que si no, de verdad, si no hubiera jugado pintado, nadie hubiera hablado de él porque fue un futbolista normal, raso, no fue un futbolista muy Imagínate hoy destacado. con las No. redes esto. Bueno, Claro. les quiero contar otra anécdota. Sería es el Team Pain del ascenso. Voy con otra mini anécdota. No solo se pintó la cara. ¿Qué hizo? En un momento tenían un sponsor y no el sponsor puso la camiseta y no puso la guita. Entonces agarró barro y se tapó, jugó todo O sea con que esa embarrada. Pará, el tipo tenía una cabeza Muy bueno. vinculada al marketing. Muy bueno. El Al marketing favor y y en era contestatario claramente. Claro, rebelde. pero no pagaban, te tapo la publicidad. Claro, Bien. logró que el sponsor pagara. Mirá. Se retiró por una grave lesión en la rodilla y dejó el fútbol y se fue a su otra pasión. Era ingeniero de sonido Mirá. con bandas de rock. El 2 de marzo Mirá, de... mirá al Ahí Cucurella está. en ascenso. Sí, sí. Es verdad. El 2 de marzo del 2008 fue baleado al salir de un boliche, un bar donde tocaba una banda y él le hacía sonido. No me digas. Teóricamente fue un asalto. Digo teóricamente porque hay otras versiones.
estuvo en la clínica internado y ahí falleció muy joven, los 37 años. No me digas. En Fue la algún historia que momento trajiste hubo una especie de versión como que era un ajuste de cuentas producto de una cuestión con la música, los bares, la noche. Mirá. Pero Una bueno, pena. para la AFA quedó como el jugador que logró que le cambiaran la reglamentación. Y Mirá para el vos. mundo de la justicia quedó como una persona fallecida en el medio de un asalto en el partido de La Matanza en el 2008, dejando una idea de rebeldía que también solo creo que se puede dar en el ascenso. Por eso hablamos de los increíbles del ascenso. Me gustó. Me imagino difícil un jugador sordomudo, me imagino difícil un jugador que es ferroviario y otro que salga pintado a la cancha. Vamos, Juan, excelentes historias. Buenísima la última. ¿Te gustó el pintado? Nosotros tenemos un amigo al que heredó el apodo de Dubois. Sí. No, porque incluso, se pinta ni mucho menos. No. Es su nombre artístico. Tiene su nombre real. Su alter ego. Y su alter ego que es Dubois. Dubois También se Dubois lo en francés. En francés. Porque, Luciano, que también habla muchos idiomas, sería Dubois. Dubois. Como Carlitos Bianchi le decía en francés a sus jugadores. Señoras y señores, tengo el mensaje, respuesta Lo único que importa en el del programa. señor Gastón Reyes, Vamos. creador y Dijiste Gastón. formador de Dos Reyes. ¿Pueden poner, por favor, Vamos, Juan. de nuevo el banner de la velada? No sé si me mejoraron o no. Pero ¿pueden poner el banner de la velada Playstream? Me parece que es. Es imposible mejorarlo. Están haciendo los Están cambiando abdominales con de Photoshop. inteligencia Yo artificial. sabía, ese no, me muchacho. pusieron el físico. Me parece que están pagando el premio, a ver si con el chat premio lo y logra. pueden buscarme Butterbean, por favor. Butterbean. Ese va a ser mi referente como boxeador. Pero quiero el banner para poner la respuesta en vivo. Yo no la escuché, está sin leer. No me deja mentir. Es verdad, Maca. es verdad, es verdad. Está sin leer y porque además Puede es para salir escuchar. cualquier cosa de ese audio. Puede salir cualquier cosa. Es un audio. Ahí está. Desde Playstream desafiamos Seguís por con la un lado camisa de bambula, a las autoridades de este canal de Dos Reyes Stream en Inc. a hacer una velada, y yo desafío públicamente al señor Diego Moranzoni a que sea mi rival. Le pedí a una de las más altas autoridades de este canal si estaba de acuerdo en esta propuesta, y vamos a escuchar su respuesta. Hola Juan. Sí, amigo, claro que sí. Dos Reyes Streaming está abierto a todo. Me encanta esa pelea, Banco esa pelea, Te veo bien, gordo, te veo bien, ganadito. No, gordo, no. Yo pongo una fichita ahí como el casino. Esa parte no. Bueno. Sábado 26. ¿26? Sábado 26 de diciembre. No, ¿y qué hago? El 25 Después de Navidad. No, me está cargando, pela. Te tenés que cuidar, Chicos, Juan. no tienen estrategia. Entre que estoy en Chuchata, ¿querés que venga después de la fiesta? ¿Qué hacemos con el Vitel Toné? Escuchame, pela. Juan, arrancamos Me el mandas cambio al físico. muere, Arrancamos pela. el cambio físico. El No, 19. El 19 y después el 25, como tranquilo, me velan directamente. En vez de la velada, el velorio. Pero pará, en serio, ¿cómo vas a comida hacer tiene que pelear ser el 25? el de 31 diciembre? la comida. Del 25 No, lo yo- vas a dar 31. ¿Qué 20? ¿El 24, el 25? 26, 26. Ay, porque ahí le pegás con todo lo que fue sobrando. Es una semana puro. Siento que mi equipo no me está cuidando. No, la No, agenda se tiene que arregla. ser, tiene La que ser agenda antes de se las arregla. fiestas. Antes. Yo te banco a morir, sí. Muy Antes. bien, ahí. Y otra cosa, banco mucho esto de que pasemos audios ahí al aire. Me gusta. ¿Sí? Sí, yo igual tenía miedo recién, Debo reconocer que tenía Porque miedo. eso es lo divertido ¿Cómo también. te lo vas a comer? Menos mal que en el final hizo como uy, que la cosa así. Creo que lo respeta mucho a Moranza, entonces no dijo ninguna barbaridad de las que habitualmente podría haber dicho. Podríamos pedirle que le escriba ahora a Moranza y que responda antes Claro, de que terminar te el programa, a ver responda. qué dice. ¿Está en eso? Creo que hay que Mirá. hacer directamente Bien, videollamada. Me salgo de la vaina Ah, del me productor, gusta. ¿viste? Videollamada con Diego Moranzoni. Por favor, producción, videollamada. Búsquenlo a Moranza. Vamos a desafiarlo en vivo. ¿Cuántos rounds, Juan?
Uno. 3. No, 3. Uno de 30 segundos. Tres. Con casco. Lo que me alcance para correr. Pará. Yo no sé bien cómo fueron los de Dul, capaz que me acá sabe. 3 de 3. 3 de 3. 3 de 3, bastante. Pero viste Un cómo montón. decís. Sí, mucho. 3 3 de minutos. 3. No, pero no podemos hacer una. O le mando un mensaje. Juan, 3 de 2 y medio, ¿no? Tira 3 mucho. 3 minutos seguidos. Yo lo tengo acá. ¿Querés mandarlo un audio? No, mandame 3 de 3 el es un contacto. montón mandame el igual. contacto. Yo quería Juan, llamar. hay que ir a mandar a hacer la bata. Ah, es verdad. La bata roja, vamos a hacer una roja. Y todos vamos a el color tiene que ser vamos bueno. a entrar con vos con remeras que diga Team Juan. ¿Quién tendría que ser el cantante? Y vos, ¿cuál dirías? ¿Qué sé yo? No, metemos un Palito Ortega. Una cumbia, Juan. Claro, tal cual. Para mí tenemos que poner una de Cristian Dugo. De Cristian Dugo. Las manos de Filippi. Del Bocha, no, el chorizo picarón tenemos que poner. ¿Y si te pintás como los jugadores? Juan, entras ahí como Kiss. Como Darío Dubois. Re garpa esa, te hagas popular ahí. Le voy a mandar un mensaje a Diego Moranzoni en vivo. Dale, a ver. Venga, a ver. Estimado Diego Moranzoni, estamos en vivo en Dos Reyes. Soy Juan Martín Rinaldi, en Dos Reyes Stream Inc. Compañeros somos. Y acá surgió un tema. Como estuvimos hablando de la velada de Gastón Edul, sí, propusimos que Dos Reyes tenga su velada. Y mi desafío es hacia vos. En diciembre, 3 rounds de 1 minuto. No creo que ninguno de los dos aguantemos más. ¿Estás para combatir conmigo, Diego Moranzoni? Te desafío. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Pobre Moranza, las cosas que me va a decir, ¿no? Bueno, vamos a ver, capaz que contesta. O capaz que está pobre preocupado por el globo que ayer no tuvo un buen día. Pero Moranza creo que se sube. Qué linda noche. ¿Cuál? ¿Esa? La que vamos a vivir. Claro, total me caga trompada a mí. No. Y si ganás, nos vamos todos. La bolsa de hielo va a estar preparada al costado. Eso quédate tranquilo. Ahora me puse nervioso. ¿Alguien sabe si Moranzoni entrena o hace algún arte marcial o algo? Tenemos ahí en el chat. ¿Alguien puede? Sí. Mili dice que no te deja. Mi hija dice que no me deja pelear. Me cuida, me quiere. Está bien, yo tampoco No, yo dejaría te que lo mi papá te cuido, pelee. quédate tranquilo. La banco, Va a la ser banco. todo cuidado. Y las Hay un peleas palito previas, ¿quiénes verde, van a decirle hacer? a tu hija. ¿Las otras peleas? Una pelea previa. ¿Mía? ¿Pelea previa? Está con Mariano En el peor de los- Yudica grabando en este momento. Bueno. Malvi, En el peor de Malvi, los casos- hay un palito verde, ¿sabes lo que es esto? O sea, estás jodiendo. No. Decirle a mi hija, me pide 500. Malvi, vos En dejalo. el peor de los casos donde vemos que te meten alguna ahí, nos metemos Tiramos todos la y nos toalla. olvidamos. No, muy de cagón, ¿no? No, nos metemos Abandonar todos. muy Yo de le mandaría un gonca, ¿no? mensaje a Yudica para que lo pique ahí, en vivo. Muy de gonca tirar la toalla, ¿no? Hay que ir a morir. Hoy tendrías que ir a la mesa de polémica para. A todo o nada. En vivo ahí, Me decirle, gusta. mirá, hoy Perdón, pasó esto. el control. ¿Me confirman si la imagen que pusieron del combate Es real. es real? Si no, Ahí está. suspendemos todo. Mi otra hija dice Pili que tampoco tampoco. me deja. ¿no? Suspendemos todo. No si se puede así. La familia no me apoya. No puedo así. ¿Qué clase de familia tengo que no me Vas a apoya? tener que tener una charla el fin de semana, ¿Qué Juan. clase de familia tengo? Tendrían que haberme dicho, pero vamos a morir con vos. Yo igual, Mira, Nico te banca. pará, Nico dice que sí. Vamos, Nico. Bien ahí. mandamos las hijas igual. Un poco. Lo haces un por poco la papá nena, lo escucha hice las por la. hijas. Hace esa, Por Juan. las Messi, por la Dalme. Claro, Yo le quería la poner Dalme y la Dalme, Yanina, yo le la quería poner Dalme y nena. Yanina y no me dejaron. Y bueno, lo hago por ella. Claro. ¿Me pueden confirmar si la imagen de No, está ignorando. normal, Juan, acá. En las redes se lo ve normal. Está normal. Moranza tiene unos años menos que yo, unos kilos menos que yo. Esa no. No me gusta esa imagen. No, esa es peligrosa. ¿Me pueden poner un Moranza un poquito Pueden más? sacar la camisola de Aparte a vos te bambula. pusieron en camisa y a él en cuello. ¿Me pueden poner un Moranza como un poco más... Pareces el árbitro, Nada que Juan. ver. Un Moranza más Sos el excedido. árbitro ahí atrás. Mira. Juan William Boo. Medio... No, un pídanle al Moranza, chat. póngame un Moranza despeinado, como que Ahí está. en la foto está que no como el está bien. representante de Moranza, no está Claro, como el que va a Moranza pelear con es él. directamente Rey Sugar Leonard. No. Chat, por favor, ponenos con una bata. Pueden, Guantes, ¿no? pueden Guantes, buscar en guantes. vivo Butterbean. Ahí está, Ahí mira, está, mira, ahí mira. está. Ahí es otro. Ahí es peleable. Sácate los anteojos, Moranza, que te pelee. Ahí es peleable. Ahí está, claro, ahí es otra Ahí cosa. le entramos, Sí, sí. Pero ojo que Butterbean le había dicho de pelear en su momento a Tyson. Sí. Y se lo encontró Oh, después. a Tyson. Butterbean era buenísimo. Sí, se lo encontró.
por la bolsa que tenía. Yo también. Claro. Y empiezo a Se tira correr. al instante. Pero se la aguantaba, Juan, ahí no se ve el físico. pecho, pero Está más- el está más- brazo es ancho. Sí, está mejor que yo. Está El mejor que brazo yo. es ancho, te digo. Pero dame tiempo. Dame tiempo que me pongo bien. Juan, a vos te gustaba el deporte de contacto, no sé a él. Me Entonces puedo yo en poner eso bien. confío. Yo una mano tengo. Sí, En esa foto sí. lo matas. Vamos por una, Juan. Tenés que hacer la gran roña Castro contra Jackson. Claro, Me hacerme parecía el- que hacerme caía el- y de repente. Son reglas de boxeo, Le ¿no? bailás, No. le bailás, Juan, ahí. En el ta, boxeo. ta, Sí, ta. sí. Póngame a Butterbean, que es mi referente en el boxeo. Póngame a Butterbean. Para los que tienen más 40 lo habrán visto pelear, era una leyenda del boxeo. Mucha potencia en el brazo. ¿Qué? ¿Estás loco? Te rompía todo, pela. Sí. No te creas, pon un video. Pon un video de Butterbean. Sí, tuvo muchas peleas. Sí. Juan, ¿te Se ve imaginás? que te gusta el Juan, ¿te boxeo, Euge. imaginás? Sí, me gusta y también, bueno, aparecen muchos clips ahí con... Bueno, porque se encontraron después. Mucho tiempo después se encuentra Butterbean y le preguntan si se pelearía con Tyson en vivo. ¿Ahora? Sí, hace un par de años y ahí se encuentran y como que medio que se hacen así, pero no se iban a pegar, pero se hicieron como un... Como Uy, si- qué linda va a estar la previa. No me subiría a un Juan, ring con Tyson. En ni la loco. noche del pesaje. Ahí No, mirándote. No, ahí no. Un Te asesino quiero ahí. me cuida mi equipo, no tiene que haber pesaje. ¿Cómo me van a pesar? Te quieren mandar al Ahí mundo. está. Oh, mamita querida. Es más, me rapo para ese día. No, y me gustó el short, pero de Argentina. Juan, Claro, para vos. obvio, obvio. Un short de Argentina te Obvio, mandamos la a bandera hacer. y con las Malvinas. Con las Malvinas. Sí, gigante. Vendemos el culo y la parte de adelante. Ahí tenemos hay un que gran- facturar, Juan. tenemos un gran- Vamos a vender todo el short. Hay que vender todo el short. Ahí parece curly, ¿no? Sí, hagamos unos mangos con Si esto. me pelo. Si me pelo así, soy parecido. Ahora, Juan, A ver. Juan, ¿vos te ves liderando la pelea desde el centro o No, no contestó Moranza. contra la cuerda? Está cagado, Se no cagó. contestó. Para mí tiene que aguantarlo y hacer como lo... ¿Pero liderando la pelea desde el centro o contra las cuerdas, Juan? ¿Cómo te ves? Yendo al frente. Ah, bien, bien. No, al claro, frente a morir. Claro, claro. Bien, Al frente Bien a morir ahí. y si me quemo en un minuto, que Sí. menos minuto. Estamos todos subidos a esta velada, Di ¿eh? todo. Yo manejo la campana, cualquier cosa, tic, 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 y ya está. Di todo lo que pude, sí, cortemos las luces, algo. Pasa que en un momento es 10 segundos, Juan, ahí tenés que empezar a pensar La lo que vas a tablita, hacer. ¿eh? cortamos las luces. Hay que preguntarle al Roña, ¿no? Algún consejito. A algo. Roña de mi, hay que ver. Para tu porque- lado. Porque capaz que se va para el lado de Morán. Y yo lo veo raro eso, sí, ¿Eh? sí. Está Tony Koji también. Lo llamaremos a Maravilla entonces, Ton- no hay problema ahí. Sí. Y Algo. está la pelea de fondo. Yamil, haceme caso. ¿Esto es en serio? Me empecé a asustar un poco. Bueno, sigamos adelante porque todavía tenemos la columna de Eugenio y tenemos que preparar un final lindo con. Ay, chicos, conclusiones de ¿escucharon los chicos. truenos? ¿Está lloviendo? Ahí está, mirá Oh. Mirá, el gordito, mirá. Ahí te veo, Juan, con la mano así. Qué Te veo linda así, es ahí. Mirá, mirá. Tipo boleadora. Mirá. Mirá Moranzoni. Prepárate, Moranza, mirá Dale cómo luego, cayó. Moranzoni. En la cancha Argentino Junior. lo Rodilla en hacemos. tierra. No, acá en Inca. Ahí me Ay, saca chicos, ahí. qué dolor. Mirá. Mirá lo que es. No. Creo que tus hijas en este momento están llamando por teléfono. Sí, 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 no, Mirá, mirá. tremendo. Ahora las entiendo, tira ahora el las peso entiendo. el peso Ahora ese te entiendo, encima. Malvi. Mirá. Sí, no, Juan, baja. No, es tremendo. Yo te veo, Juan, te veo. ¿Bajamos? ¿Cómo No, bajamos? Juan, no. no te vas a poner a esto. O Pero Maldito yo soy Príncipe ese. Y lo va a relatar. Vamos a hablar Lo con rompo No, todo. yo confío Yo te mucho cuido, en la yo fuerza. te quiero cuidar. Confío mucho en la fuerza del cuerpo de Juan. A mí me tocó en algún partido de fútbol marcarlo. Chocar es duro. Él es delantero, Juan. Ahí está. nueve. Ahí me la Ahí recontrabanco. está. Ahí va. Pero sáquenle la camisa de bambula, viejo. Claro, Juan, ¿cómo? Igual la cara mía está como transformada en cagazo, ¿no? Sí, está como rara tu cara. Rara. Hay algo de Maxi López ahí, ¿no? Sí, me mató esa. La Pero avispa. ya me animo más que el anterior. El anterior todo trabado, Moranza. No creo que esté así. Así puede ser. Bueno, Euge, ¿lo sumamos? Venga nomás. Venga, Eugenio. Euge, ¿qué querés? ¿Salame, queso? Ya estuvo picando, Eugenio. Ah, ¿sí? Estoy bien, sí, no. Bueno, y al margen de que nos demostró tener bastante conocimiento de boxeo, hoy, Eugenio, vamos a hablar de los equipos argentinos y las copas. ¿Es Sí, así? No estoy exactamente. haciendo cuenta. Ya estás Sí, sí. asustado con los colombianos. No, y la tabla anual, la veo, cada vez estamos más abajo, Juan. no, bueno, vos decís no las copas de No, este año. yo ya pienso para adelante. El Mundial de Clubes, ¿cómo va si no juega la Libertadores, Juan? Sí.
Para empezar, vamos con lo que es la Copa Sudamericana. Bueno, obviamente ustedes habían repasado previamente el tema de Boca, Sí. de cómo le fue, de que fue un partido complicado en donde, bueno, se le hizo cuesta arriba, que parecía que lo tenía controlado y de repente le llega un gol que, bueno, para mí lo hace cambiar un poco la actitud. Después a Boca se lo ve que por lo menos tanto Flores y digamos los demás jugadores van un poco más al frente, tratan de por lo menos buscar el empate, pero no lo consiguen porque, bueno, el juego colectivo no estaba funcionando. Bien. Pero lo que traigo hoy es el primer equipo es Tigre, que clasifica. Parecía que lo tenía, que era una papita el partido. Sí, 3-0. menos mal que descontó. 3-0 había ganado en Uruguay. 3-0 en Uruguay y jugando un muy buen fútbol, pero bueno, sabemos que Nacional por algo ha ganado tantas Libertadores, es uno de los equipos más fuertes de Uruguay y lo hizo sentir acá en Buenos Aires en Victoria, precisamente. Tuvo un rato largo 2-0. Sí, Primer 2-0. tiempo 2-0. Sí, exactamente, y bueno, un partido duro para Tigre, logra salir adelante. El global le queda 4-2 a favor a Tigre, que pasa de ronda, y ahora se va a enfrentar ante un equipo duro como es Montevideo City Torque. Ajá. Bueno, ese es uno de los ejemplos de equipo transformado en sociedad anónima. Claro, Uruguay. el City Group. Claro. El City Group. Claro, en Uruguay balearon un micro. Balearon un ahora micro. tiene que volver y además a un hincha un disparo le entró en el brazo, una locura, ¿no? No, una locura. Y Valerio. encima el No pasó cierre, nada de, más grave el cierre de casualidad. las llaves allá, porque City Exacto. Torque fue primero de grupo. Sí, exacto. Termina en Uruguay. Ojo, Claro. Sí, con exactamente. eso, para tener en cuenta. Va a ser duro. Primero viendo a ver cómo le va de local y viendo cómo tiene que hacer para ganar de y no va a visitante. tener a David Romero, todavía no se confirmó dónde va a jugar, pero ya de hecho Sí. no lo está usando. Está lesionado, creo, encima. Bueno, sí, no lo usan, viste. Cuando están a punto de venderlo, se lesionan mágicamente todos los futbolistas. Andrada Exacto. también, ayer tenía que viajar a Córdoba y estaba lesionado. Ya veo que el domingo juega para River. Los 90. Los 90. Bueno, Tigre adentro. Sí, después, lamentablemente, Lanús queda afuera. El campeón La defensor. altura lo liquidó. Yo veía Vos canales. conocés de Cienciano, River lo sufrió. Sí, la altura lo liquidó. Sí, además Lanús que había ganado 2-0 de local, que parecía que iba confiado, pero, a ver, hay que también decir esto, no es fácil jugar en la altura. 3.400. 3-0 el primer tiempo. Sí, Ya iba 3.000. raro en un equipo como Lanús. 3.600 Claro, te mata y Cusco. yo creo que el primer gol fue un gol de cabeza que no tuvo la culpa, o sea, creo que no hubo culpas ahí. El segundo yo ahí sí pongo que Lozada me parece que tuvo una reacción un poco lenta en el segundo gol de Lo que Cienciano. pasa es que es el disparo afuera del área. Sí. ¿Viste cómo vuela la Sí, pelota? es Pica otra y cosa. sale disparada, es terrible. La altura es muy traicionera, la sufren mucho los argentinos. Sí, y después ya al final quedó, me parece, muy complicado atrás Lanús y le meten ese gol en donde sale el arquero mal, Y aparte queda la gana pelota ahí. del equipo campeón perdió a Rodrigo Castillo, que se fue a Fluminense y no está lesionado Marcelino. Marcelino Exacto. Medio equipo tiene. Sí, totalmente Una muy pena. diezmado. Y bueno, de Boca lo único que quería agregar, una cosita que había quedado, es el próximo rival. Sí. Sabemos que avanza de ronda, le gana por penales a O'Higgins, que fue ayer. Y acá quiero poner un punto, me parece que Álvaro Montero también se destacó en la parte de los penales, que es Atajó algo uno. que sí, por lo menos ataja uno. Y ahora su rival va a ser Recoleta FC, este equipo de Paraguay. La verdad que no lo conocíamos hasta que no jugó con San Lorenzo este año. Porque Pero la fue verdad, un grupo donde iban todos. Santos. Un punto, empate. pero igual era Santos San Lorenzo, vos lo En único- la lo previa que no. menos te vas a imaginar Se lo iban a era dar que iba a Recoleta. clasificar Recoleta. ¿Y cómo clasificó? Porque no? además, bueno, esto viene pasando igual, hablamos de la paridad del fútbol argentino, el fútbol sudamericano viene pasando seguido, que aparecen equipos que nunca escuchamos nombrar, obvio. porque que vos te aparezca un Olimpio, un Libertad, Cerro Porteño, cualquiera de esos equipos paraguayos, vos lo tomás con más respeto. Recoleta hasta te reís un poco del nombre y mirá, Bueno. San Lorenzo se quedó afuera y ahora Boca tiene que jugar. Es raro, ¿no? Porque Primero en la Bombonera y después en Paraguay. claro, pero además tiene toda la responsabilidad Boca. No puede no, quedar afuera con no, Recoleta, no, de no. verdad, con todo Sí. respeto, no puede quedar afuera. Además Recoleta que, digamos, sale primero de su grupo, arriba de Santos y de San Lorenzo, pero a lo largo de toda la fase de grupos empató 5 partidos y recién gana el último contra En San el Lorenzo. gasómetro, Claro. me acuerdo, 1-0. en la última. Sí, y además hay una curiosidad, que es que el que mete el gol, que es Wilk, este jugador brasileño que está en el equipo paraguayo, que ahora se vino para Lanús. Claro.
justo ahora en el compró mercado de Lanús. pasos, del mercado de pases lo compra Lanús. Así que bueno, será para mí un duro partido para Boca, sabiendo que, bueno, los últimos años le ha costado contra los equipos paraguayos. Recuerdo de Luqueño, que le hizo un partido difícil. Pero bueno, hay que ver cómo reacciona el equipo. Yo en esto, no sé si habíamos hablado del tema de Aranda, del penal que pica. No hablamos todavía. Cuando mm, hablamos de la eliminación. que- Es difícil eso, ¿eh? Aparte fue el mejor jugador de Boca. Lejos. Claro. Lejos el mejor jugador de Boca. Por lejos. Y después toma esa decisión que yo creo que ahí faltó probablemente, nadie sabía lo que iba a hacer, pero faltó, me parece, el consejo de alguno de los más grandes de decirle, todavía no estás para esto, todavía yo, mi humilde opinión desde Para acá. que bien la lee el arquero, porque el arquero se quedó. Se quedó parado. Se Pero quedó ¿por qué? parado. Otro tema, ¿por qué se enojan los arqueros cuando se la pican y no le hacen el gol? Porque viste que lo va a increpar, lo Tiene putea. 18 años ese ¿Eh? pibe, 18 años tiene. No pensé que era tu opinión. Esa. Claro. Claro. ¿Será para asustar también a los demás Al cuando van a siguiente, patear? porque después también le gritaba a Lautaro Blanco, pero Claro. yo hasta me reiría si me quedo parado y me la pica y se la atajo. Más que enojarme, Sí. me burlaría, claro. Yo no sé si los profesionales lo toman como una burla, ¿no? En parte de los arqueros. Y puede ser que no les guste, pero yo me enojaría si me lo hacen, ahí lo voy a buscar. Si se lo atajo, Claro. me cago de risa. Sí, sí. Yo creo que hay, y no tengo dudas que Paredes hoy en el vuelo de vuelta, algo se habrá sentado al lado y dijo, vení, vamos a charlar un rato. Esto Sí. es así. Cuando estemos por definir, Esto vos me es pateás así. fuerte al medio. Claro, esto es así. Todavía tenés un montón de futuro. Podía llegar a dejar hipotecado algo de su futuro por eso, porque hoy lo estamos hablando con una anécdota. Si Lautaro Ese es Blanco el- no hace el gol y termina ganando la serie, el equipo chileno, O'Higgins, sí. queda marcado. Y se iba a hablar mucho. Mirá lo que le pasó a Maravilla Martí, que un tipo consagrado, ¿eh? Sí. Consagrado en Racing, no sé si ídolo, pero recontra querido en Racing. Y a partir de lo que hizo en el clásico con Independiente, quedó como hasta con una marca ahí Sí. por haber hecho. Y es un tipo grande, imagínate para un pibe. Sí, y además que venía de la fecha pasada en el torneo local cuando estaba perdiendo 3-0 con Riestra Boca, de tirar también un lujo así medio innecesario en la mitad de cancha. Sí, es pero cierto. Tiró como un no look, una pisadita ahí. Sí, yo creo que igual es un... Igual no tiene el perfil, es raro porque no tiene ese perfil de jugador. No, pero bueno, los jugadores habilidosos a veces le pasa, ¿no? Que cuando están bien o cuando están en un momento Pero bueno, más allá de capaz... lo habilidoso, yo creo que es también tu forma de ser. Todos lo comparan inevitablemente en ese sentido con el Colo Barco. ¿Se acuerdan la paradita de Barco arriba de la pelota en el partido con Fluminense? Con Nueva Zelanda con el sub-17 o 20, me acuerdo. También. Pero también. Barco lo hace todo el Pero tiempo. Barco, claro, tiene ese perfil de un pibe, en el barrio decimos un cacherito. El otro día en el Crandon Cup, Sí, donde grabamos el programa, sí. Pero ahí juega con amistoso burro con como pibes, nosotros. y en cuanto le vino uno y le abrió las piernas, le metí un caño. Bueno, pero incluso un caño te lo acepto más. Que el pararse arriba de la pelota no le veo ningún sentido. Ninguno. Por un caño, si es un caño para eliminar a un rival, está perfecto. ¿Pararte arriba de la pelota? No dice. Lo prohibió la FIFA después. El pararse arriba de la pelota se sanciona. Se sanciona, sí. Y picar, qué sé yo, tenés mucho más para perder que para ganar, picar la pelota. Yo no sé si es... Lo han hecho todos, o sea, hasta Messi picó un penal. Y Riquelme. Riquelme picó y falló también con Newell's. ¿Será por eso que picó y Román... metió. Zidane picó uno en la final del El Mundial. Diego no la picó nunca, ¿no? No, en esa época casi que no había. No pasaba, ¿no? Zidane picó uno en la final, lo metió. Pero... ¿Será esa la razón por la que Román, cuando le preguntan por eso, no dice nada? Abreu picó 800.000, el de la definición con ganas. No sé, Andrés, vos como competidor. No, yo soy, vos me conocés, yo soy... Seguro, firme. Sí, firme siempre y no me gusta cuando lo haces, Canchereo. cuando va ganando. Para mí las cosas se tiran cuando vas empatando Bueno, acá lo o tiró, perdiendo. sí, iba ganando. Porque ahí es tenía donde uno margen. está relajado y tiene margen de error. Las cosas se tiran cuando para mí no hay margen de error. Ahí yo te digo, qué huevo, la verdad, te banco a muerte. Igual yo una definición. Pero para mí Mirá es que fuerte al me gusta el medio. fútbol, me gusta el fútbol lindo. El Dibu dijo, cuando yo te dejo un penal, el que va próximo, por Fuerte favor, al me medio. patea fuerte al medio. Que siempre el arquero se Pero tiene que tirar. final de Panamericano contra Brasil, Fuerte, Argentina. fuerte al palo. Al Fuerte. medio no porque le pego al arquero, pero si no, fuerte al costado. No, el Sí, canchereo. fuerte. No. La rosca dejala cuando vamos iguales, cuando vamos por 5 arriba, no. No. Bien, Está bien. banco. Sí, sí.
No te saco ninguna tarjeta, Andrés. Gracias, Toma. Juan. Hoy no usamos las tarjetas. No, todavía. Todavía falta un rato. Todavía no termina el programa. Euge. Y bueno, para Sí, cerrar no, con no, Sudamericana, para cerrar lo que tiene que ver con River, que va a jugar, bueno, falta obviamente 2 semanas para que sea el arranque, pero para hablar del rival, para hablar de Santa Fe, que es el rival. Santa Fe de Bogotá. También tiene que ir a la altura, es menos altura, son 2.000 más o menos. 2.500, sí. Pero es altura. Corren. Es Sí, altura. exactamente, y bueno, recordemos que River ya ha jugado con Independiente Santa Fe varias veces, la Recopa en su momento que le gana River a Santa Fe, y va a ser un rival duro porque tiene una defensa y un mediocampo, digamos, bueno, pero creo que lo mejor de Santa Fe está en ataque. Tiene a Rodallega, que volvió... Pero tiene como 40, ¿no? Sí, pero viene metiendo goles. Contra Caracas, que bueno, fue el rival que le tocó ahora en Sudamericanas. Porque Claro, pero Caracas había eliminado a Racing, ¿eh? Por eso. Sí, 6-0 el global. Lo mató. 3-3 le hizo. No, 3-2. Ah, 2, Sí, 5-0. 5-0. Bueno. Pero por eso, iba a decir eso. Caracas, que viene de eliminar a Racing ahí en la Sudamericana. Y Santa Fe, que viene de la Libertadores, de quedar tercero. Así que habrá que ver. No lo ves como un rival fácil para River. No, para nada. Yo creo que tiene la experiencia de los jugadores colombianos, como bueno, Rodallega, pero también tiene a Nahuel Bustos, que ex Talleres, Sí, que viene a hizo un gol ayer. que hizo gol. Y después también tiene otros delanteros, uno que me pareció muy bueno, Franco Fagundes. Uruguayo, que entra mucho del banco y mete goles. Eso a tener en cuenta. También a tener en cuenta el tipo de juego de Santa Fe. ¿Cómo es? Muy profundo, muy de tirar pelotazos largos. Me lo estás asustando mucho a Andrés. Mirá Un poco, ¿no? A la espalda de Otamendi. A la espalda, Hay que sí. gritar y alentar y eso va para adelante. Sí, pero es un equipo rápido. Prefiero Recoleta. Y sí. ¿Quién no? ¿Quién no querría, no? Sí. ¿Recoleta? No te voy a decir, para mí O'Higgins era más que Recoleta. Y sí. Puede Sí, ser. sí. Pero Creo que San sí. Lorenzo Vamos a dice ver que lo después, mismo. sí. Vamos a ver. San Bueno, Lorenzo ¿y en la Libertadores, Euge? En la Libertadores, bueno, tenemos varios equipos argentinos. Primero la llave, para que la gente pueda ir viendo la llave de esta Libertadores, que ahí la tenemos. Ahí está. Bueno, primero, Estudiantes, para ir viendo los pincha equipos siempre argentinos. compite bien. Te juro, te iba a decir lo Sí, mismo. Siempre compite bien la Libertadores. Libertadores, es impresionante. Ahora que lo va a tener a Verón. Hay que sacar sombrero. Ah, un partido, ¿no? Sí, lo sí. fui- No, dijo que si Bueno. llega a 100.000 socios, pero Sí, creo que ya, tiene sí. 60, ¿no? 60. Y sí, Ay, es un montón. hay que ver si llega. Me muero verlo jugar otra vez. ¿Te harías socio solo para eso? Sí, hay que hacer una movida de eso. Para que juegue 5 minutos, aunque sea. Claro. Estudiantes que va a tener a la Católica, que Boca tendrá un mal recuerdo, ¿no? De la Católica, Sí. que bueno. Pero no lo vi como un gran equipo, como que te asuste mucho. Es Hay que ver jugable. cómo llega el pincha, ¿viste? Es un Sí. momento donde, qué sé yo, el otro día Estudiante no jugó tan bien con Independiente, ahora no jugó el partido, tiene que jugar con Boca, quedó postergado. Pero, ¿viste? Hay que ver el momento de los equipos, en qué momento, cómo se adapta Estudiantes a un nuevo plantel, porque es una etapa Sí. nueva. Pero es copero, ¿eh? Sí, no, eso es Sí, garantía. Copero. yo creo que la Católica es un buen equipo de local, de visitante me parece que es un poco más flojo, pero recordemos que bueno, como Católica queda La primero. Boca lo eliminó en la Exacto. Bombonera. Exacto. Van a definir en Chile. Bien. Así que ahí habrá que ver cómo ¿Y llega Tense? Estudiantes. Pará, porque si ganan, Estudiantes Sí. y Central juegan entre sí. Ah, mirá. Cuarto de final, ¿no? Exactamente, sí, Mirá. sí, pero bueno. Pero ahí eh, te garantizaría un Claro, semifinalista también, argentino. también, es pero verdad. ojo con el rival de Central. Sí. Central que viene a jugar contra Corinthians. Y además Central también, ¿viste? Es un equipo que no, Igual los no empezó brazucas, bien salvo ahora. Flamengo y Palmeiras, el resto es jugable, Sí, Juan. sí. Sí, eso es verdad. Flamengo y Palmeiras, ahí ya no quiero, pero Claro. los otros. Pero el canalla de local, yo le tengo fe, tiene que crecer ahora un poquito porque también no arrancó tan... De hecho, Almirón está bastante cuestionado. Se le fue Vélez, Sí. que era algo importante. Arriba, sí, que generaba mucho gol. Pero llega Servi, que puede ser un jugador interesante. Otro día entró un mitad de ratito cancha. Hacía con mucho que Racing. no jugaba también. Sí, exactamente. Y recordemos que Corinthians viene de quedar primero en el grupo de Platense. O sea Claro. que ya se ha enfrentado a equipos argentinos. Pero hasta Platense mismo le ganó al Sí, Corinthians. exacto. Siempre O sea, tiene que hacer descansar a Di María para el domingo. sí. Para cuidarlo Sí, para todavía acá. falta un montón. Pero bueno, déjenlo. No, tiene que no, estar en bien. 2 semanas. 2 semanas. Para claro. eso, en Corinthians tiene que Sí, estar sí, bien. sí. La semana entre el 11 y el Del 14. Del 12, sí. Exactamente. Y bueno, el próximo equipo argentino es Platense. Vamos, Calamar. Que ¿Eh? para mí, Calamar, te digo va. esto,
que no se enoje la gente de Platense, le tocó el rival más fácil. No, se van Por lo a menos para mí. contenta. ¿Quién es? Coquimbo Unido de Chile. Bien. Este equipo que yo, a ver, no es para menospreciarlo lo que voy a decir, pero viene Ahí de un grupo, digamos, dentro de todo más sencillo. Yo voy a decir la frase de un amigo mío, que vos lo conocés muy bien, hincha de Platense. Rodrigo Cortés. Bien ahí. Yo le dije, qué bien, y él dijo, el otro también dijo, qué bien que me salvó Platense. Es verdad, tienes razón. Puede ser, Me lo dijo un amigo mío, hincha de Platense. Tienes razón. Es verdad. Y sí, si le podías elegir, elegí Platense. Sí, porque Me no tiene hizo historia. reír tanto cuando me lo Pero el dijo. Calamar, mirá, calladito ahí, mirá dónde se metió. Sí, además estuvo ahí de quedar primero. Claro. Con el Corinthians, estuvieron ahí. Pero ahí también nomás. está en el medio de rearmar del equipo que fue campeón, casi no queda nada y empezó a rearmar. Qué Y bien juega Mainero, y eso Juan. es difícil. Bueno, sí, espero que Me lo encanta. sostenga. Sí, ojalá. Y después está el mejor equipo argentino en la Copa Libertadores. Exacto. Exactamente, Independiente Rivadavia. Y sí. Que hay un Sigue caso- ganando, es curioso. sin Villa, ¿eh? Ahora no tiene Villa. Sigue ganando. Y es curioso lo que pasa con Independiente Rivadavia porque quedó primero de su grupo con Sí. 16 puntos, Sí. sacándole 8 a Fluminense y Tremendo. su próximo rival va a ser Fluminense. Ah, es una mala suerte. Es algo raro igual. Una mala suerte total. ¿no? Sí. verdad, ¿no? Y es algo que antes no Porque pasaba. además, quiero tocar todo para que no pase, pero es la típica historia que, como dice Eugenio, el mismo grupo, lo duplicaste en puntos, volvés a jugar y te gana, te elimina. Esa es la clásica. Ojalá que no. Ya no tiene a Villa, pero mantuvo el resto. Iba a ir Salas y al final no, ¿no? Y no se Era sabe, un está ahí buen entre reemplazo, Vélez Y sí, Era un buen reemplazo. entre Vélez y Independiente de Mendoza. Vamos a ver si Creo que por algo se está familiar, por definir sí. hoy. Sí. Hay que ver Independiente Rivadavia cómo le va en este partido. Pero de hecho, además, no es casualidad, porque sigue siendo el número uno de la tabla general de Sí, fútbol sí, argentino. general, El que más puntos ha sumado. Sí, un equipo que yo creo que hay que ver que puede dar la sorpresa. Recordemos que en Brasil últimamente muchos equipos argentinos han ido y le han ganado. Así que no me parecería raro que Platense pueda hacerlo. Y además cierra, Independiente Rivadavia, y además cierra Mendoza. Claro. Cosa que es importante y que recordemos que en su grupo le ha ido muy bien de local. Perfecto. Así Bueno. que a tener en cuenta Independiente Rivadavia que puede ser un buen candidato, ¿no? Gracias, Eugenio. Por favor. Señoras y señores, tengo el mensaje de Diego Moranzoni. A ver, Vamos con la placa, por favor, nuevamente. A vivo. No lo escuché tampoco. No lo escuché. De Don King. No A se ver qué chequea dice. más acá, nada. Al aire. Al aire de uno. Mirá. Esta me gusta, si están dos toros. Pero tengo la cabeza muy chiquita para ese cuerpo. ¿Cómo le das al trapecio, Juan? Ustedes dicen que en diciembre llego así. Un toro. Pará, el otro también está explotado. Sí. Igual banco. Ay, pará que le voy a mostrar la ¿Parecés? foto. Le voy a poner la foto a Diego. Pará, sacale foto y mandámela, que de acá con la luz no lo puedo. Físicamente Escuchamos. a- No, esta quiero, esta. ¿Esta también? Bueno, escuchamos a Diego Moranzoni. Hola Juan Martín, querido de mi corazón. ¿Vos querés pegarte conmigo? Bueno, me tengo que poner a entrenar ya porque me vas a cagar a piñas, pero estoy. ¿Cagó? Estoy, por supuesto. El round de un minuto. El lunes empiezo con un entrenador de boxeo. Estoy adentro. ¡Vamos, Moranza! ¡Hay pelea! ¡Hay pelea, señores! Hay pelea. no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay pelea. ¡No! Ahora cambió. Claro, ¿este es el 19 o el 26? Claro. Elijan ustedes. Juan, ahí te la mando. ¿El Depende de la 19 fecha. o el 26? ¿Cuándo peleamos? Ahí se lo voy a mandar a Morales. Sí. Ya hay banner, le pongo. Ya hay banner de la pelea. Sería lindo una buena pelea. Ahí, bueno, este es un intermedio, ¿no? Ahí está un intermedio. Este se parece más a la realidad. Sospecho. Esta me gusta. ¿Pueden dejar Sí. esta? Esta, ahí está todo el programa, Esa que tiene el va, programa. Esta, Me qué siento buena. un animal ahí, me siento Serafo Dengra. Le voy a traer a Serafo. A Serafo. A Serafo ahí de entrenador, De pero de coach. Tenés que tenerlo en la esquina para que te Desde motive. Merlo. Serafo Para que te Dengra motive. de coach. ¿Cómo querés que te Andrés presente? de mi amigo. ¿Cómo querés que te presente? El tanque Rinaldi. Ahí. ¿Eh? Un historial hay que El inventar. toro. Un historial hay que Claro. inventar. El 17-0.
Hay algunas. Claro, hay algunas. vamos a vender un Ya poquito. tenemos la fecha. 19 de diciembre. pelea de En pesados. el boliche tal, una vez, En en el In- otro tal, y esas son todas las peleas. Claro. Hay algunas perdidas. En la cancha con Brasil y Cuba, o sea, tenés unas cuantas, Juan. Bueno, Luciano, por favor, venga, mi querido amigo. ¡Bravo! El tipo más fachero de PlayStream por escándalo. Y además trajo la picada. Después Aplaudan que trajo la picada, me gusta. Igual después de la Me gusta la sinceridad. Después de la columna vamos a charlar, va a venir Cristian, vamos a charlar también con los chicos porque por un motivo especial. ¿Puedo volver Bueno, a la pregunta esa que había hecho? Dale, ¿cuál era? Sobre los apartados de River. Perdón, ¿Cómo, acá cómo vuelve lo Moranza, vuelve a la ver, carga o le parece mal? me gustó esto. O arrugó. Dale. Risa. Me vuelvo loco, dice Moranza. Le pasé el banner, no la puede creer. ¿Cómo se levanta el precio de un jugador? Porque imagino que se devalúa cuando está apartado, porque acá son muchos casos, pero generalmente pasa que puede haber uno, dos, eso no es tan anormal. El jugador tiene que jugar a la pelota. O sea, si no juega a la pelota, se devalúa automáticamente. Entonces, creo que lo que decíamos antes es a través de préstamos o mecanismos de... Pero rápido. Sí, desde ya porque... Pero es, Luciano, una torpeza como institución poner un activo tuyo en un lugar como el que pusieron a los futbolistas de River. Totalmente. Y bueno, vamos a tratar de relacionar todo lo que ustedes vienen diciendo, que es este tema de qué pasa con el fútbol, que suele ser bastante monótono. Si ustedes prestan atención, en el partido de Boca, por ejemplo, hubo solamente 2 jugadores que pateaban la pelota para adelante. 2. Paredes, ¿sí? Sí, y Aranda. Y Aranda. Después todos los jugadores tiraban la pelota para atrás. Y justamente es algo Ahí muy tenía que curioso. estar el Dibu en la arenga, ¿viste? Para atrás los claro. cagones. Pero ¿qué pasa? Esto es una consecuencia de la tecnología, ¿no? ¿Qué está pasando con la tecnología en el fútbol? Y esto se instaló ya hace bastante años. La mayoría de los jugadores tienen un chip pegado en la remera. Sí. ¿Sabe? Ustedes lo Le mide todo lo que hacen. Entonces muchos jugadores están medidos precisamente por la métrica. Es más, nosotros en el mercado de pases... ¿Y vos decís que están condicionados cómo juegan por eso? Totalmente. ¿Por lo que le da el GPS? Totalmente. Están Mirá. condicionados. Y esto no lo digo yo, lo dicen jugadores profesionales que hemos tenido reuniones y hay un jugador que es muy especial, que tenemos una relación de muchos años, que él me dice, el fútbol ya no se juega como se solía jugar. Pero prefieren hacer un pase atrás y acertar en ese pase que hacer un pase adelante y pensar en Totalmente. poder Porque errar. le mide sí, viste kilómetros recorridos, pases. Viste que a mí me resulta particular cuando se pone la estadística de un partido y te dicen el jugador que más pases correctos dio, y generalmente es el 2 o el 6, porque claro, el 2 era el 6, el 6 era el 2, el 2 era el 6. Exactamente. 20 minutos y sí, como Entonces, no erro ni yo un pase ahí. Tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones que hacen que el fútbol haya cambiado, o sea, masivamente. Yo te digo una cosa, nosotros, por ejemplo, en este momento estamos hablando mucho con Europa, pues hay mucho movimiento, claramente, de jugadores, y ¿sabés lo único que me piden a mí? ¿Qué? Pasame el Transfer Market. Pasame el Transfer Market. ¿Cuánto tiene de Transfer Market? O sea, si en el Transfer Market está mal la evaluación... ¿Qué? El Transfer Market es una aplicación. Es una aplicación que evalúa y detalla las características del jugador con la estadística, con los minutos, con los partidos, con los goles. Te mide automáticamente todo, que está conectado claramente con lo que declara el club y con lo que va sacando el chip. ¿Cuántos minutos jugaste? ¿Cuántas Exacto. veces fuiste al banco? ¿Cuántas te Ahí está. reemplazaron? Y ¿Cuántas ahí te lo entraste? relaciono. Exacto. O sea, cómo vos. fíjate cómo se va relacionando todo. Por eso, si vos no movés a ese jugador o no haces que ese jugador haga determinadas cosas, se va devaluando automáticamente por el mercado mismo. Como si fuera una acción que ya la gente no la quiere, va a caer de precio totalmente. Porque es lo mismo. Mati de jugadores mundialistas. Claro. Kevin Castaño viene de jugar el mundial. Pero nadie va a venir a... Si lo van a venir a buscar, lo van a venir a buscar un valor depreciado. Totalmente. Van a hacer una oferta menor, y la evaluación automáticamente, vos lo vas a ver en las aplicaciones, empieza a caer. Porque Si te toca ser representante de uno de esos futbolistas, ¿cómo actuás? ¿Qué herramientas tenés para tratar de que tu jugador no baje anímicamente ni de valor? Lo mejor que podés hacer es hablar con el entrenador, o sea, con el DT. ¿Y tenés lugar como representante? ¿Llegás al DT? ¿Podés llegar? No, es muy difícil. Ese nivel no. No, a ese nivel no. Tenés que tener una relación ya previa y lo que vos hacés es intentar hablar con las autoridades y decirle, escúchame, el pibe está para jugar, ponémelo para jugar, fíjate, o lo que hace mucho Mati con nosotros es hablar directamente con el entrenador físico y decirle, ponémelo en reserva,
para que pegue el salto. Por ¿Por ejemplo, qué no lo Mastantuono pones? ahora, que se va del Madrid, o dicen que se va del Madrid. Sí. ¿Qué hace el representante? No, pero ahí le puede venir bien. Ojo que Mourinho dice que le gustó mucho, pero con lo que tiene, con Claro. todo lo que tiene, no Pero tiene mirá, lugar, mirá Nico prefiere Paz. que juegue en otro lado. Nico Exacto. Paz le hizo bien salir del Madrid para ir a un club donde iba a jugar. Exacto. Si Mastantuono va a jugar 5 minutos por partido, capaz que le conviene, le conviene bien ir a un club donde se pueda mostrar. Exacto, se desarrolla, se va profesionalizando cada vez más y aparte va tomando distintas actitudes dependiendo del director técnico. Vos pensás que todo se basa en las políticas del club y en el director técnico. Total, el contrato te lo tiene que seguir pagando. Te lo tiene que seguir firmás. pagando. Entonces, eso es lo que suele pasar. Eso es lo que suele pasar hoy en día. Y por eso, lamentablemente, vemos el pase para atrás y vamos de vuelta para atrás. Entonces, el jugador hace lo que le piden, básicamente. Bueno, Luciano, hablabas de, en la columna, el título está vinculado a que los representantes también tienen sentimiento. Va contrario a lo que hoy hablaste de ahí al principio, cuando dijimos no todo es plata, y vos dijiste, sí, todo es plata. Pero hay sentimientos. Hay sentimientos. O sea, el representante siempre, cada vez que se habla de un representante, no, esto. O sea, siempre es una figura, es un referee del mundo del fútbol también, que siempre está por atrás, porque toda la culpa la tiene siempre el representante. Ajá. O Sí, sea, es un personaje como mal mirado. sí, es una sombra que Sí. siempre anda deambulando por ahí, pero es la persona que está constantemente llamando por teléfono, contactando clubes, tratando de conseguir contacto. Nos pasó bueno, hace un par de días, una conversación telefónica, nosotros intermediando con un jugador en Grecia, yo traduciendo de inglés a español, con 10 personas que estaban en una videollamada, donde trabajamos durísimo para que se concrete una transferencia importantísima, ¿no? De millones estamos hablando, y quedamos a la espera. El representante del jugador te dice, no, mirá, yo quiero concreto ya. La persona que representa al club me dice, mirá, dame 2 días. Entonces nosotros estamos en el medio, no podemos hacer mucho, y el jugador te llama, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No, pará, esperame. Hablo con el club me dice, pará, escuchame, o sea, estamos hablando de esta cantidad, me tenés que esperar, o sea, si querés largarlo el jugador. Entonces, No todo es tan rápido. No es todo tan rápido. Los tiempos no son tan sencillos. si no se concreta, la culpa la tenemos nosotros. No, pará, el representante no hizo esto, o el representante no se movió. Entonces, siempre estamos en un lugar complejo, se hacen muchísimas cosas, mucho esfuerzo, y no siempre cobrás. Porque para cobrar... A veces cobrás, pero cobrás. Bueno, también. Como Juan. como Moranza, bancada. Claro, y bueno, un caso que yo traía al ejemplo es el famoso representante del Diego, ¿no? Que era muy amigo del Diego y lamentablemente... ¿Guillermo Coppola? No, Ah. Jorge... Jorge Sitterpiller. Sitterpiller. Ahí está, mirá. Ahí está. Lamentablemente nosotros... El primer representante, era su amigo. Exacto, era Claro. su amigo del barrio. Lo llevó a Barcelona incluso, al Diego. Y después hizo una carrera impresionante. Impresionante. Como representante. Y uno se compromete, a nosotros nos mata esa relación que vamos formando, porque vos vas conociendo a la persona, vas entendiendo lo que lo ansía, los objetivos que quiere lograr, la presión, la familia, y vos te vas comprometiendo, ¿no? Con estos personajes, especialmente gente querida, futbolistas queridos. Me imagino lo que debe ser estar al lado del Diego y la presión que vos tenés como persona, que no solo que el futbolista te exige, sino el resto. Claro, de Vos- hecho, Diego, creo que con todos empezó, con todos los representantes, incluso con Coppola en su momento, le exigía exclusividad. Exactamente. Y Con Diego no podés tener otro. No. Y lo que significa la exclusividad de una persona así. 24 horas. Exactamente. 7 Para lo que días, sea. 365 O sea, días. para lo que sea. O sea, entonces se exige muchísimo por una cuestión ya sea de exclusividad o de lo que sea. Entonces, nuestra labor, vos pensás que nosotros, por ejemplo, yo estaba hablando de un futbolista de, mirá que cambiás de residencia fiscal. Fíjate que el sueldo que te van a ofrecer es bruto, no es neto. No, ¿de qué me estás hablando? Claro. ¿Dónde vas a ir a vivir? ¿Qué tenés que hacer? ¿Dónde te tenés que movilizar? No podés hacer esto. Fíjate que... O sea, se empiezan a juntar un montón de responsabilidades que si fallás en una... No, el representante no me avisó. Y cuando le va bien, firman con otro más importante. Bueno, precisamente lo que suele pasar es exactamente eso, ¿no? Que a veces uno hace muchísimos esfuerzos, consigue mover jugadores a determinados lugares y después lo que suele pasar es que viene un conglomerado, obviamente. Que no podés competir. Y no podés Son competir. pocos los futbolistas que
cuando llegan a la élite mantienen al representante que tuvieron al principio, ¿no? Suele pasar a veces lo que nosotros vemos, intentamos ser lo más profesionales posible, por eso nosotros nos distinguimos precisamente en el mercado, en LS7, porque yo soy asesor financiero, tenemos un abogado deportivo, tenemos una persona que hace el scouting, que es Mati, ex futbolista, entonces lo que buscamos es formar un equipo único, con conocimientos únicos, que no interferimos entre cada conocimiento de cada uno. Y poder ofrecer algo completamente abarcativo, ¿no? Y que el jugador vea que en cada área que tiene una duda nosotros la podemos resolver, ¿no? Y más allá de eso, trabajamos más lento, pero anticipadamente previendo lo que el jugador, las expectativas que debería tener, qué se puede conseguir y qué no, sin mentir, sin agrandar las cosas. Ser reales, ser honestos, ser transparentes. Y eso es difícil en el mercado del fútbol, porque lo bueno es que está lleno de cachivache. O sea, ahí te diferencias rápido. Ahí te diferencias rápido, pero cuesta porque entrar en el ambiente no es fácil y tenés que competir con muchísima gente que hace años, ¿no? Que está en el tema también. Bueno, ¿podemos invitar a todo el equipo? Cristian, vení por favor, Euge, Juan Pablo, Ezequiel, todos vengan. Vamos a despedirnos y además hoy es un día bastante particular porque la verdad, si algo, siempre lo he dicho, ¿no? Me pone contento de venir los viernes acá y me enorgullece es que formamos un grupo que la pasamos bien, que nadie viene obligado, que todos venimos para divertirnos, nos divertimos también en la semana del grupo, como en todos los grupos, en todas las familias hay momentos donde hay caminos diferentes que toma cada uno, y los chicos de LS7 Agency, Luciano, Cris también que está por acá, Mati que estará mirando, sí. Hoy se despiden del programa por motivos que tienen que ver con que la vida laboral, profesional lo lleva por otros caminos. Pero siempre, Luciano, lo sabés, Cristian también, lo hemos hablado antes. Muchas gracias. Siempre van a formar parte de esta familia de PlayStream. Los vamos a extrañar un montón. Mucho. Primero por lo profesional, pero más que nada por lo humano, porque además se han bancado. Mirá, los chicos tenían ese espacio siempre, a veces más importante, más chico, y ellos supieron ganarse un lugar estando siempre con nosotros, viniendo del primer minuto, del primer programa. Un día Luciano, un día Cris, un día Mati, el que fuera. Y de verdad no nos conocíamos de antes, porque yo con el resto me conocía con todos de antes, con ustedes no, y bueno, la verdad que se han incorporado de una forma maravillosa y va a costar los viernes no tenerlos acá. Muchas gracias, bueno, muchísimas gracias a ustedes, nos sentimos como una familia en serio, muy felices de poder participar, nunca lo habíamos hecho, y realmente son muy profesionales, muy humanos también, y siempre vamos a estar acá para lo que necesiten, para ustedes, para la audiencia, estoy seguro, para lo que sea. No van a estar con la columna de siempre, pero estoy seguro que no va a ser la última vez que nos veamos afuera. Por supuesto. Y acá también alguna vez los vamos a traer para charlar. Y en la pelea, contanos que vamos a estar ahí atrás del ring también. Totalmente. Juan. Me faltaría tu médico. Sí. Podemos conseguirlo. Sí, lo conseguimos. Un banner de la agencia. Sí, claro. sí. El pantaloncito. Cris, gracias. Pero bueno, gracias a ustedes, de verdad. Favor, muchas gracias a todos. Mati, ahí está Mati. Mati no pudo venir porque tuvo un problema en la casa, porque él quería estar y bueno, obviamente él también manda sus saludos. Sí. ¿Puedo recordar dónde 3 jugó tipazos Mati? En Almagro. Bueno, gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Quédense en